Fanfics PLDAO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título: El cielo es tentador. Autor: Alex Toon. Fandom: Football Archive. Ship principal: Lionel Messi x Guillermo Ochoa. Ship secundaria: ninguna. Etiquetas: Mundial de Qatar, contenido adulto, homosexualidad, pánico gay, modismos mexicanos, lenguaje altisonante mexicano. Resumen: un comentario indiscreto en los vestidores del equipo mexicano le revela a Lionel Messi que Guillermo Ochoa puede ser como un cielo, uno muy tentador. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Capítulo 1: Vislumbrar el cielo. El partido Argentina versus México había llegado a su fin con la derrota de los norteamericanos. Siempre había sido un lastre en el zapato de la selección mexicana, que sabiendo que la calidad de los argentinos era superior, intentaban dar lo mejor de sí en la cancha. Esta vez no había sido la excepción, aunque tuvieran todo en contra hasta a su propio técnico. Ninguno entendía el por qué el Tata había tenido la brillante idea de lanzar un equipo sin delantero, era como enviar a las tropas al frente sin generales en la peor de las guerras, un absurdo demencial. Y protestaron, por supuesto. El arquero y veterano del equipo mexicano, Guillermo Ochoa, no dudó en enfrascarse en una discusión con el estratega. Era obvio para los seleccionados que Martino nunca perteneció ni se unió realmente a los estándares de la selección mayor. Si habían logrado el empate con Polonia fue gracias al coraje de sus compañeros, y a uno de esos días en que la suerte estaba de su lado y podía aplicar perfectamente su obvio talento en la portería. Había sido como un sueño escuchar en las gradas su nombre coreado cuando el árbitro marcó el penal. Tuvo frente a uno de los mejores delanteros del mundo, cuyo nombre y presencia le hubieran aflojado las rodillas a cualquier portero. Pero no a él. Con confianza se arrojó al lado correcto e hizo la atajada de su vida en uno de los compromisos más importantes para un país, un mundial. La alegría de no haber sido derrotados, gracias a él, se disipó en cuanto el director técnico dio a conocer la lista de quienes jugarían contra la Argentina de Scaloni, contra el mejor jugador del mundo y una de las plantillas más aguerridas del momento. Todos abogaron con él, su líder, para que hiciera entrar en razón al veterano entrenador. Pero nada tuvo efecto, no cambió de opinión. La consecuencia: comenzar a cavar la tumba que dejaría a México fuera del Mundial. La selección mexicana volvió derrotada y abatida a los vestidores. Guillermo Ochoa, portero cuyo nombre ya era legendario en las instancias mundialistas, no era la excepción. No solo saboreaba derrota y frustración, también coraje e ira ante lo que comenzaba a formarse como un panorama bastante oscuro. En la cancha no tenía amigos, eran compañeros que formaban un equipo que posiblemente lograría la victoria. En la cancha tampoco había enemigos, sino rivales a los que respetaba pero no lamentaba saber los perdedores. Así que cuando se encontraron en los vestidores para intercambiar banderín y algunas casacas no pensaron más que en acatar el protocolo como lo era, una obligación de la FIFA para fomentar el fair play y compañerismo entre naciones. No pensó en lo que podría significar para nadie el abrazo que él y Lionel Messi compartieron, ni que este último debido a su baja estatura en comparación con la propia, casi pegara su nariz a su cuello. No, Guillermo no pensó en nada más que ducharse y retirarse a planear una estrategia para el próximo encuentro y tal vez mentarle la madre una y mil veces al Tata. Nada más. Y no era que Messi le fuera indiferente como futbolista. Era sin duda el mejor jugador del mundo, y se lo demostró en la cancha por supuesto. Lo respetaba y admiraba desde hacía años, era solo que el momento no fue agradable para él por el ánimo decaído. Oh, pero aquel momento no fue igual para dicho mejor jugador del mundo. Volver a ver a Guillermo Ochoa siempre fue grato. No solo porque siempre escuchó halagos para el arquero mexicano de la prensa internacional, sino porque desde que lo conoció por primera vez hacía muchos años, se vio atraído por el mexicano.
Al principio fue solo el ver al chico de rizos bonitos en la banca mexicana durante un encuentro mundialista y parecerle lindo, no más. Con el tiempo hubo más encuentros pero no en la cancha hasta que se enfrentaron en un partido amistoso. Por alguna razón, la sonrisa que le dedicó el mexicano aquella vez le causó felicidad. Es decir, una de esas curiosas sensaciones en la boca del estómago. Curiosamente, nunca había enfrentado a Ochoa en un mundial hasta ahora. Y claro, fue un gusto enorme anotar el gol que abrió el marcador para su victoria. Fue esa sensación regresando a su estómago cuando vio al arquero con su estatura y su porte defender su portería. Fue ver esos ojos almendrados con gran determinación mientras gritaba a su equipo que le echaran ganas. Fue mucha exposición de Guillermo Ochoa ante él, tanta que esa condenada sensación no se quedó en su lugar y subió un poco más, lo suficiente para quedarse en su pecho cuando el arquero le tendió la mano y le dio esa especie de abrazo y sí, lo sintió, ese suave chirlo que pareció quedarse marcado en su nalga izquierda. Así que después del partido y guardar el protocolo, aprovechó el intercambio de banderín para acercarse a Ochoa, saber cómo se sentían sus manos sin los guantes, cómo olía después de un partido tan desgastante y cómo le miraría entonces, tal vez con rencor. Y las tres cosas solo exacerbaron sus ganas de acercarse todavía más al mexicano. Porque no le miró con rencor, sino con una sonrisa resignada y llena de respeto y amabilidad, felicitándolo por el triunfo. Porque el suave tacto de las manos grandes y desnudas fue delicado y amistoso. Porque su aroma a sutil a sudor y colonia lavanda fue casi un éxtasis. Solo unos segundos y Lionel Messi podría ponerle un altar, pero solo pudo acercarse y hundir su cara en el cuello del otro. A Lionel Messi nunca se le negó nada. Las cosas materiales eran fáciles de conseguir no solamente porque tenía los medios para hacerlo, sino porque su estatus le daba la facilidad de casi tronar los dedos para que sus deseos más sencillos o demandantes se cumplieran. Si quería una comida especial, un lugar, un auto, un reloj, o alguien que le acompañara cuando sintiera necesidad de calmar su libido, le era concedido de inmediato. Y no es que fuera un hombre prepotente que se creía merecedor de todo en la vida, no lo era. Sus humildes inicios allá en Rosario y su familia se habían encargado de hacerle entender que el piso es más duro en cuanto más te elevas, la vida también, porque a veces, solo a veces, el cielo se ve más tentador. Y mientras intercambiaba casaca con Guardado, quizás en un intento de no decir tan pronto adiós a la imagen del arquero, escuchó algo que no debió escuchar por salud mental. Mientras los argentinos se comenzaban a retirar respetando el momento de desgana de los mexicanos, Henry Martin se acercaba a Memo, le dio una palmada en el brazo y vio su mueca de disgusto. Henry conocía bien a Memo por haber estado en el América los últimos 2 años, así que supo de inmediato que su amigo se sentía frustrado. No te cargues el peso tú solo otra vez, le dijo mientras su mano iba hasta los rizos ajenos para despeinarlos amistosamente. No supo que esa acción llamó la atención de cierto argentino muy famoso. No, mamá, respondió Memo fastidiado. Todo el mundo le decía que nunca era su culpa, pero él sabía mejor y entendía que también era parte del equipo y que su único trabajo era dejar la portería en cero. Cuando no lo conseguía, se sentía culpable hasta que se daba sus propias sesiones de psicología para darse cuenta que la mayoría de las veces no era así. Chale, debió venir Hernández, dicen que ese güey logró quitar el sabor amargo de las derrotas con sus cariñosas, siguió la conversación Martín al ver que Memo no cambió de actitud. ¿A ti como que ya te hace falta un cariñoso, no, güey? Seguro te amargas tanto porque no has visto acción en tu vida. Si dejaras el camino de la virginidad y la duda, tomarías las cosas con más positivismo. Y los oídos de Lionel Messi, al mismo tiempo que los ojos de Guillermo Ochoa, se abrieron de par en par ante las palabras de Henry. Memo tragó saliva y desvió la mirada de su compañero para ver que Messi le miró de reojo. Sintió sus mejillas arreboladas y un segundo después ya estaba frunciendo el ceño mientras le daba una colleja nada amigable a su boca floja amigo. Chingada madre, cállate, pendejo, le recriminó entre dientes y se giró para no solo darle la espalda a Henry, también a Messi que parecía pensar que era un imán humano y no despegaba su mirada. Ay, güey. No más quería ponerte de buen humor, se quejó Henry sobándose la cabeza. Y al sentir una mirada extraña a su costado, giró en esa dirección. El delantero mexicano quiso que el piso se abriera y se lo tragara en ese momento, porque no solo era Guardado mirándolo como si quisiera aniquilarlo, sino Messi mirando con curiosidad la espalda de Memo. Con un carajo.
No pensó que el argentino todavía estaba allí intercambiando playeras. Haciendo uso de todas sus dotes de actuación, que no eran muchas, la verdad, por eso era buen futbolista, hizo una mueca y se alejó a los lockers para tomar sus cosas, no sin pasar junto a Memo y susurrarle un arrepentido y desesperado: perdóname, cabrón, soy un pendejo. Y es que esa era una especie de broma entre los americanistas y los amigos que parecían hermanos dentro de la selección, Andrés entre ellos. Memo no tenía ningún reparo con su virginidad, así lo había querido él y nada más. Y cuando encontró amigos de confianza, tampoco le era tan difícil expresarlo. ¿Hubo burlas? Sí, pero cuando estas pasaban solo había palabras de comprensión a los motivos. No estaba listo y punto. Tal vez nunca lo estaría. Pero esa era la cuestión, era entre amigos. Nadie fuera de ellos tenía por qué enterarse de esa parte tan íntima de su vida, no solamente porque no les incumbía de ningún modo, sino porque era un tema de mofa para la mayoría de los hombres, mucho más en un ambiente machista como lo era el fútbol. Y aquí viene el idiota de Henry a decir sus dos secretos más personales e intrínsecos, que le atraían los hombres y que era virgen. Y frente a uno de los hombres que más admiraba y respetaba, Lionel Messi. Se abalanzó a tomar una toalla y su ropa interior para salir casi corriendo a las duchas sin comenzar a desvestirse siquiera. No quería voltear y no lo hizo hasta que estuvo seguro en la habitación de azulejos blancos y regaderas plateadas. Una horrible sensación de incomodidad le abrazaba el pecho en ese momento, se sintió expuesto, vulnerable. Y no se hubiera quejado si se abría la coladera y Kanye salía de ella para decirle mariquita y llevárselo a las cloacas de Qatar. En el vestidor, mientras tanto, Lionel reaccionó cuando Guardado casi le arrebata la casaca que le estaba intercambiando, así que parpadeó y miró al centrocampista que parecía enojado, pero no con él distinguió de inmediato, porque éste seguía mirando en la dirección que Ochoa había tomado. Gracias por el partido, fue todo lo que pudo salir de la boca de Lionel, la tensión no daba para más. Sí, titubeó Andrés cuando volvió a mirarlo a los ojos, luego fingió una sonrisa que no llegó hasta ellos. Oye, no le hagas caso al pendejo de mi compañero con lo que dijo de Memo, suele hacer esos bromas de mal gusto, se apresuró a añadir. Demasiado apresurado, pensó Lionel, y entonces estuvo seguro de que esas palabras no eran una broma. Porque la mirada de urgencia y casi súplica en Guardado no le dieron más opción que saber que era verdad. No hay problema, no escuché nada, le dijo con una sonrisa, una que le hizo estar seguro al mexicano que aunque sí había escuchado, no saldría nada de su boca. Y funcionó, porque Guardado suspiró y le sonrió de vuelta. ¿Te importaría si voy en unos momentos a verte a los vestidores de Argentina? Mi familia está aquí y mi hijo pequeño es tu fan, tal vez pudieras darme chance de tomarles una foto. Después de tremenda revelación, Lionel no pudo más que acceder a la petición y al fin retirarse del lado mexicano para ir al propio. No sabía si Guardado de verdad quería que le diera una foto con su hijo o solo buscó una excusa para buscarle más tarde y pedirle, o amenazarle, que no dijera nada sobre Ochoa. Era una boludez, porque por supuesto que jamás expondría a nadie con intimidades. No le gustaba que se metieran con la suya, siempre inventando romances con mujeres que ni siquiera conocía, especulando si se casaría algún día o tendría hijos, incluso sobre sus preferencias, así que por supuesto que era una regla de oro para él no abrir la boca con la gente equivocada, o no abrirla y punto. Sin embargo, esta había sido información muy valiosa para él. Porque fue en el momento en que escuchó la palabra virginidad que se dio cuenta de que esa sensación que le provocó Guillermo Ochoa, esa que no se había quedado en su estómago sino que había subido hasta su pecho, de repente llegó a su cabeza y había mutado hasta convertirse en una sola cosa, deseo. Estaba deseando a Guillermo Ochoa, el arquero mexicano del que estaba flechado desde hacía muchos años. Se lamió los labios mientras apretaba inconscientemente la casaca de Guardado en sus manos y caminaba de regreso a su vestidor, apenas escuchando el quilombo de su selección a lo lejos, apenas registrando sus pasos en ese túnel. Porque sabía que en ese momento Guillermo estaba tomando su ducha, desnudo y expuesto. Lo que él, Lionel Messi, podría enseñarle sería glorioso, y el tesoro que obtendría a cambio sería sublime, la virginidad de Guillermo Ochoa. Y es que a veces, solo a veces, el cielo es tentador. Capítulo 2. Alcanzando las nubes. Un marcador igual al que habían logrado contra México le dio a Argentina el pase en primer lugar para los octavos de final.
La escaloneta estaba eufórica y cuando iban allá a dirigirse hacia los vestidores después del silbatazo final, fue que Lionel Messi se enteró que la selección mexicana se había quedado en fase de grupos. Los polacos festejaron la noticia casi igual de eufóricos que ellos, porque la diferencia de goles había hecho el trabajo y Polonia clasificaba. La noticia no le sentó tan bien a Lionel, porque sabía que si hubiera anotado ese penal tal vez México hubiera avanzado con su ayuda. Estuvo de un humor ambivalente durante los protocolos y los festejos por haber pasado en primer lugar en su grupo y superar ese trago amargo que significó el primer partido con la derrota frente a Arabia Saudita. Siendo su segundo triunfo en Qatar, la fiesta posterior fue menos efusiva que cuando ganaron contra México, no por ello menos alcohol corrió de mano en mano y boca en boca, comida exótica y postres deliciosos. Sin embargo, la mente de Lionel no estaba totalmente concentrada en la fiesta. Se integró lo mejor que pudo y bebió unos tragos, pero llegado el momento oportuno se despidió para descansar no sin antes advertirle a los mayores que cuidaran de los más jóvenes de su selección. Ninguno de sus compañeros protestaba ya ante las despedidas anticipadas de su capitán, conocían sus formas y lo dejaban ser. Así que una vez sobre su cama después de darse una ducha rápida, el argentino tomó su móvil y repasó los mensajes que le había enviado su familia después del triunfo, contestó unos y borró algunos más. Después miró algunos medios deportivos para ver qué decían sobre su pase y también sobre la eliminación de México. Pasó un buen rato mirando las jugadas del seleccionado mexicano, lo habían hecho muy bien y de hecho silbó sorprendido ante el golazo que un pibe mexicano había marcado de tiro libre. El otro gol que le había dado la victoria, aunque insuficiente, a México había sido del guacho que había revelado los secretos de Guillermo aquel día en el vestidor. Entonces dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos mientras pensaba en Guillermo, porque ya había dejado de ser Ochoa para él. Aquel día Guardado había cumplido en ir a su lado de los vestidores para presentarle a su nene y él había cumplido darle la foto que quería, y fue un momento muy agradable. El chiquillo era precioso y tenía unos rulitos monísimos. Igual que monísimos los de Guillermo, ¿qué se sentiría al pasar los dedos entre ellos y acariciarlos? Resopló y volvió a concentrarse en ese día. Guardado no había mencionado explícitamente nada sobre la virginidad de su amigo, pero la advertencia había sido tácita cuando, y debido a las cámaras que hubo en ese momento, el centrocampista había mencionado que su nene quería mucho a su tío Memo mientras lo miraba directamente a los ojos. Así que sí, fue un queremos mucho a Memo y te cargaremos a piñas si algo sale de tu boca muy entre líneas. O así lo entendió él. Después de eso se armó un quilombo con la casaca que Guardado y él habían intercambiado, hasta amenazas por parte de un famoso boxeador por Twitter le habían descolocado. La bronca ya estaba pasando afortunadamente, pero sí aprovechó para pasar un par de noches admirando la belleza de Guillermo en Internet. Al parecer era muy activo en Instagram y si no vio casi todas sus publicaciones era porque no quería llegar a la horrenda obsesión. Sin embargo lo vio en selfies, en bellos paisajes, bailando, bromeando, cantando, o intentándolo al menos, y no pudo más que concluir que la atracción que sentía por el mexicano se estaba convirtiendo de manera alarmante en algo más. Y es que la mente plantea escenarios diversos cuando se concentra en algo, o en alguien en este caso. Se imaginó a su lado en esas bellas fotos que tenía, se imaginó cantando a su lado, tomándole la mano, robándole un beso en un avión mientras dormía. Se imaginó una vida a su lado y eso rayaba en lo peligroso. Porque él, Lionel Messi, no era ningún adolescente para estar creando castillos en el aire con su crush. Se sintió un gil de los grandes cuando realizó que esas fantasías le hacían sonreír y emocionarse. Por eso luchó contra el palpitante deseo que sentía por Guillermo durante los días posteriores a aquel partido. Se esforzó en concentrarse en su equipo y en su misión, pero en algún momento del día, cuando regresaba a su lujosa habitación, el recuerdo de la sonrisa y el fascinante brillo en los ojos del mexicano regresaban a atormentarlo. Y fue a peor cuando descubrió en las fotos de internet esos duros entrenamientos a los que su objeto de deseo se sometía. Ver ese cuerpo semidesnudo solo empeoró la situación, porque jodido sino que se moría de ganas de tocarlo y marcarlo con sus dientes y su lengua. Sabía que estaba idealizando a Guillermo Ochoa, y que era un error que tenía que parar ya o se volvería loco. Y sin embargo, cuando estaba decidido a olvidar esos secretos y fantasías, realizó que no volvería a tener una tangible oportunidad de volver a verlo en persona, al menos no a corto plazo, porque la selección mexicana abandonaría Qatar para regresar al país azteca con las manos vacías y mucho antes de tiempo.
Se incorporó de la cama y volvió a tomar su móvil con los ojos bien abiertos. ¿Sería prudente o solo un loco arrebato de su parte? Sabía que en algún lugar de su incontable cantidad de contactos tenía el número de Guillermo. ¿Era muy pelotudo de su parte pensar que todavía era vigente? Ese intercambio de números había sucedido hacía años, y la gente cambia de móvil o número, ¿cierto? ¿Él sería lo suficientemente pelotudo para atreverse a enviar un mensaje? Lo dicho, repelotudo y readolescente, se regañó mientras su corazón palpitaba a mil y encontraba el número apenas adornado con un Ochoa México. La pequeña crisis existencial que Memo tuvo aquel día en los vestidores después del partido contra Argentina había sido olvidada. No solo porque Andrés había regañado a Henry hasta hacerlo suplicar su perdón otra vez, sino porque el propio Andrés le dijo que Messi no se tomó en serio aquello ya que él le había dicho que era un broma y punto. De todas formas, pensaba Memo, aunque Messi no hubiera creído que era broma, no lo creía capaz de andar ventilando esa información como vecina chismosa en lavadero. Por supuesto, varios escenarios pasaron por su cabeza, entre ellos Messi y Martínez, que Memo pensaba que no le caía muy bien al portero argentino, vete tú a saber por qué. Se estarían burlando de lo lindo o haciendo bromas pesadas sobre quién o con que podrían desvirgarlo, o sobre que ya estaba muy grandecito para no haber tenido sexo en toda su puta vida. Y era entonces que quería ser una jodida avestruz y enterrar su cabeza en el suelo. Su gran consuelo fue que no se había vuelto a topar a los argentinos desde su encuentro, era la ventaja de tener concentraciones muy separadas en el país catarí. Pero ahora mismo, después de uno de los peores días que había tenido en su vida profesional, todo aquello quedó muy relegado en su mente. Habían fracasado de nuevo y ni siquiera fueron capaces de pasar la fase de grupos. Y era muy consciente de que no podían echarle toda la culpa a Martino y su horrible estrategia, de que sus compañeros no fueron capaces de hacer más por aniquilar la portería de los saudíes, ni él tuvo la capacidad de detener el gol contrario. Habían llorado, gritado y hasta se habían mentado madres, pero lo único real era que los ratones verdes, como la misma prensa mexicana los llamaba, se habían reducido a ser un grupo de fracasados. No hubo ánimos para nada durante el camino de regreso a la villa donde se hospedaban, ni el viejo de Martino pudo decir una sola palabra que los levantara tantito del suelo. No se miraron, ni hubo palmadas de consuelo ni nada, en absoluto. Lo mejor era permitir que los ánimos se enfriaran y pensar con más claridad, por lo que la mayoría de sus compañeros se fueron directo a sus habitaciones. Y él hizo lo propio. Se dio un gran baño caliente en la bañera de su habitación, durante tanto tiempo que la piel se le arrugó. Disfrutaría los lujos de la villa mientras durara, porque al otro día comenzaban los días de descanso que ninguno quería tener para disfrutar del país extranjero y el fin de semana regresarían a México. Y es que ni siquiera tenía resuelto todavía si una renovación de contrato con el América estaba en puerta o si alguna de las propuestas de Europa valdría la pena. Cuando el agua ya estaba más fría que tibia, decidió arroparse y dormirse por fin. Vio las notificaciones de su teléfono, pero no se enfrascó en ningún chat de WhatsApp más que en el familiar y solo para decir que todo estaba lo mejor posible y ya se dormiría. Amaba a sus padres, pero había veces que eran demasiado condescendientes y eso sí que no lo amaba, podría lidiar con ello al otro día. Por supuesto, estaba decidido a no abrir ninguna otra aplicación, no necesitaba más odio del que ya sentía por sí mismo. Intentó poner su cabeza en blanco, no pensar en que pudieron haber hecho mejor en conjunto y él individualmente, como debió lanzarse para atajar ese gol o si esos 2 goles anulados no lo hubieran sido. Y entonces abrió los ojos de nuevo cuando una nueva notificación se escuchó del teléfono. Mierda, debió silenciarlo. Con ese objetivo se destapó y lo tomó de su mesita de noche, solo para fruncir el ceño cuando vio en la barra que no era su familia ni amigos, sino un número que no había vuelto a ver en literalmente años, y una alada que venía del mismo Qatar. Parpadeando en confusión, Memo se incorporó en la cama y se quedó como menso unos segundos, porque no estaba viendo bien, ¿cierto? Seguro se quedó dormido en tiempo récord y ahora estaba teniendo un sueño muy loco, porque ese número por supuesto que no era de Lionel Messi, y por supuesto que este no le estaba enviando un mensaje preguntando cómo estaba y si le respondería una llamada. Tragando saliva se pellizcó un poco la pierna pero le dolió, así que se sobó y decidió abrir el mensaje para leerlo completo. Era corto y conciso: hola, ¿cómo estás? ¿Vos crees que puedo hacerte una llamada o es muy tarde? Memo siguió parpadeando sin poder entender por qué chuchas había recibido un mensaje de Messi.
Y entonces la mirada del astro argentino cuando Henry abrió su gran boca le llenó la mente. Tal vez se burlaría de él no solo por eso sino también por su eliminación. No, no. Algo le decía que Messi no era ese tipo de gentuza. No es que lo conociera muy bien, pero durante sus breves encuentros siempre había sido amable. No sabía qué contestarle, no era tarde por supuesto, pero no tenía muchos ánimos de hablar con alguien. Claro que ya había abierto el mensaje y Messi sabría que lo había leído. ¿Sería demasiado grosero dejarlo en visto? Posiblemente. Se lamió el labio inferior y se debatió un momento entre decirle que estaba bien y que no podía responder una llamada, o decirle que llamara solo para saber qué quería. Borró un par de veces su respuesta, pero finalmente optó por la segunda opción. Total, si llamaba para burlarse o molestarlo sería la guinda podrida de su día. Esperó casi conteniendo la respiración durante unos instantes, hasta que vio que el otro ya había leído su respuesta y entonces el tono se escuchó por toda la habitación. Soltó aire y respondió aún confundido. Bueno, dijo al teléfono en un tono más interrogante de lo que pretendía. Hola, che. Escuchó del otro lado, posta pensé que ya no tenías este número pero decidí arriesgarme. ¿Vos cómo estás? ¿De verdad estás bien? Memo boqueó por un momento, Messi había hablado demasiado rápido para su gusto, como si estuviera emocionado. Se recompuso casi enseguida. Sí, estoy bien. No te ofendas, pero estoy muy sorprendido con tu llamada. ¿Es algo importante? Sé que es sorpresivo, Guille, pero me enteré de que los eliminaron. De verdad lo siento mucho, me hubiera gustado que hubiera sido vos y no los polacos los que pasaran con nosotros. ¿Guille? ¿Desde cuándo él era Guille para Messi? Siempre le había llamado por su apellido. Esto no le estaba gustando. Sí, es una mierda, respondió sin embargo, que sus padres le habían enseñado modales, muchas gracias. Por cierto, felicidades por el pase. Sabía que lo harían, por supuesto. Vale, gracias. ¿Cuándo volvés a México? Ok, esto cada vez era más extraño. Hasta el domingo por la mañana. Recopado. Mira, Guille, me gustaría verte antes de que te vayas, ¿me aceptas una invitación a comer mañana? Ok, ¿puedo saber por qué el repentino interés en verme? Es decir, no es que hayamos hablado mucho, y es extraño para mí, respondió Memo ya con obvio escepticismo y desconfianza, y vamos, que no tenía reparos en ser sincero si algo le molestaba o incomodaba. Te prometo que no es algo malo, che. Solamente quiero hablar con vos, no nos hemos puesto al día en mucho tiempo y tal vez te sirva de distracción. Pero entenderé si decís que no, no habrá bardo de mi parte. La voz de Messi había salido ahora más insegura y suave que al principio. Memo suspiró y miró por la ventana de su habitación lo bonita que se veía Doha de noche y que parecía no dormir durante el Mundial. Claro que quería visitar la ciudad y comer en algún lugar, y ya se había resignado a hacerlo solo porque era de los pocos que no había llevado familia a verlo jugar, sus padres y hermana viajarían solo si pasaban a octavos, pero ahora se ahorrarían los gastos. Bien, ¿qué tan malo sería salir por ahí con Messi? Bueno, tal vez sí sería malo porque Messi sería reconocido por casi cualquier persona en la ciudad. ¿No tenía la selección argentina protocolos para evitar esos problemas? ¿Guille? ¿Seguís allí? ¿Eso es un no? No, perdón. Digo, sí. Espera, ¿no hay problema si sales de tu concentración y te dejas ver en las calles así como si nada? Ah, pero es que no saldríamos a las calles así como así. Te invito a la Lubara, es un restaurante re elegante, pero nos garantiza privacidad. ¿Qué decís? Ok, está bien. Dale, chabón. ¿Te parece a las 6 de la tarde? Hacer reservación. Sí, está bien. ¿Me mandas ubicación, por favor? Dale, que yo te envío un auto, no te preocupes por eso. Y Guille, gracias. Te veo mañana. Sí, hasta mañana. Y aunque Messi ya había cortado, Memo siguió con el teléfono en el oído y todavía sin asimilar lo que acababa de pasar. ¿Lionel Messi le había pedido una cita y él había aceptado? Vale, que no tenía por qué malinterpretar el asunto de la cita, no se había mencionado siquiera la palabra, y mucho menos en un contexto que no debía siquiera imaginar.
¿Qué día el suyo? Pasar de la más profunda frustración a la más profunda confusión. Y la confusión siguió durante toda la mañana y la tarde del día siguiente. Guillermo no pudo evitar pensar que tal vez había sido una broma de parte de Messi, o un imitador de Messi que había obtenido su número, sus propios compañeros. Y no, estaba siendo paranoico. Había bajado a desayunar con sus compañeros ya que después de ello habían tenido un junta para hablar sobre la eliminación y una bola de estupideces que ya se sabía de memoria. 5 veces había ido a un mundial, y 5 veces había escuchado la misma cantaleta cuando esas mismas 5 veces los eliminaron. Por supuesto, el ambiente era demasiado decaído y aunque algunas sonrisas y risas sinceras no faltaron, la verdad es que todos se sentían muy desanimados. A las 2 de la tarde les dieron su pase de libertad, por lo que a partir de ese momento dejaban de ser una concentración para ser invitados en Qatar y eran libres de hacer lo que les diera la gana, respetando las leyes del país obviamente. Eso sí, todos tenían que quedarse en el Simaisma, el resort en donde se habían hospedado desde su llegada. Las familias se hospedaban por separado pero podían juntarse a lo largo del día. Tenía que ser así ya que volverían a hacer una concentración a partir del sábado para preparar su regreso a México el domingo por la mañana. A nadie le extrañó mucho que Memo estuviera muy callado durante el día, pero sí que había preocupado a Andrés y lo comentó con varios de los amigos más cercanos de Memo en la selección. Todos dijeron que era Memo siendo la mamá gallina que era y se lamentaba por no darle a sus pollitos algo mejor durante el torneo. Pero no, había algo más allá en Memo y Andrés tenía que saberlo. Así que antes de irse a ver a su familia e ir a pasear por Doha lo buscó en su habitación. Y algo que sorprendió a Andrés fue ver a su compadre parado frente al espejo tras la puerta del closet al parecer decidiéndose por un atuendo que le sentara bien, uno elegante por cierto. ¡A chinga! ¿A dónde tan guapote!, exclamó Andrés cruzándose de brazos en la puerta de la habitación. Guillermo dio un bote y se tocó el pecho para enseguida voltear a ver a su amigo, con los ojos como platos y sintiéndose como un niño al que habían sorprendido robando una galleta. «Vas a pagarme el cardiólogo, cabrón», atinó a resoplar sin embargo. Andrés soltó una carcajada mientras cerraba la puerta y se adentraba más. «Ya en serio, ¿qué pedo? ¿Vas a salir?» «Que no puedo». Andrés se sorprendió un poco con la respuesta defensiva de su compadre, así que alzó las manos. «Uy, perdón muñequita. ¿Siempre si vinieron tus papás? ¿O vas a hacerlo del lobo solitario a ver si conoces a un catarí que te llene el ojo?» Guillermo hizo una mueca y dejó de verse en el espejo para concentrarse en su amigo. Podía muy fácilmente responder que quería dar un paseo por Doha y ya, pero también quería contarle a alguien sobre esto y Andrés era muy querido para él, y el cariño era mutuo, había confianza, y necesitaba un consejo. Anoche recibí una llamada un tanto extraña, musitó sentándose en la orilla de la cama, lo que Andrés interpretó como la invitación para sentarse a su lado y escuchar lo que tenía que decir. No sé por qué, pero, alguien me invitó a cenar hoy. Las cejas de su amigo se elevaron casi hasta la raíz del pelo, y era mucho espacio, pensó Memo. ¿Mujer u hombre?, inquirió Andrés una vez se recuperó de la sorpresa. Digo, ¿es una cita o es un afán o qué? ¿Alguien del grupo? Memo suspiró. No es del grupo, todos van a salir con sus familias y los que no creo que se van a juntar para irse de peda, no sé bien. El caso es que tampoco es una cita, bueno, quiero creer que no es una cita, al menos no una, romántica, ya sabes. ¿Como amigos? ¿Y es un hombre? ¿Y se llama?, interrogó Andrés ya muy curioso. Lionel Messi, soltó Memo encogiéndose ligeramente de hombros. Escucha, chaparro, no sé. No mames, Paco Memo, explotó Andrés levantándose de la cama para poner las manos en jarra. A Memo se le antojó como una mamá regañona, te prohíbo que salgas con ese güey. Es más, te vas conmigo, Sandra y los niños pero no sales con ese pendejo, ¿oíste? Guillermo se levantó también y le puso una mano en la boca a su amigo. Cállate, güey. Además, ¿con qué huevos me prohíbes a mí algo, cabrón? Si te estoy contando es porque quiero un consejo, no tu permiso. El más bajo de los dos arrebató la mano de Memo de su boca, aunque ya no gritó tanto. ¿Consejo? Memo, no mames, sabes perfectamente que ese güey escuchó las mamadas que dijo el Henry, ¿no hay cerebro bajo todo ese pelo de maruchan que tienes?
¿Qué tal que se quiere burlar en tu cara y tú ahí vas todo pendejo a meterte a la boca del lobo? O peor, ¿qué tal que el güey también es cacha granizo y te quiere hacer el favorcito? Se interrumpió de pronto cuando vio la mueca de verdadero disgusto en la cara de su compadre. Resopló tallándose la cara un momento. Perdóname, Memo, ¿sabes a lo que me refiero? Son pinches palabras nada más, sabes que me madrearía yo solo si te ofendo. Pues puedes empezar a madrearte, refutó Memo aún molesto. Vamos, sabía que en México había 1000 formas de llamar a una persona homosexual, y que la mayoría eran insultos aunque ya eran de hecho coloquialismos o formas de hablar muy arraigadas en el lenguaje pintoresco del país. Aún así no le gustaba ser el receptor de esas palabras y menos si era uno de sus mejores amigos quien las decía. Y a irte también, voy a salir con Messi y me vale un kilo de mierda tu opinión, zanjó volviendo a pararse frente al espejo para no ver a Andrés. Este resopló y se dijo pendejo varias veces. Pero no salió de la habitación. Ya, güey, fue la pinche sorpresa. ¿De verdad, Paco? ¿De verdad vas a salir con él a pesar de que sabes lo que él sabe sobre ti? ¿Me vas a decir que no es bien pinche sospechoso que te llamara después de saber eso? Memo quiso aplicarle la ley de hielo, pero no pudo, suspiró de nuevo y volvió a ver a su amigo. Tenía un buen punto. Ya lo sé, respondió pasándose una mano por los rizos. Y no estoy tan imbécil, sé perfectamente que si llamó es precisamente por saber eso. Creo. Y luego, inquirió Guardado otra vez poniéndose en jarras. Mira, güey, ya es mi pedo el cómo respondo a lo que quiera de verdad conmigo. Él dijo que solamente quería ponerse al día y platicar, a lo mejor solamente estamos especulando y ya. Y todos van a salir con sus familias o a ponerse hasta la madre, creo que tengo derecho a salir también, y no me vas a negar que está chingón que sea con Lionel Messi. Messi, cabrón. Ese vato va a levantar la Copa del Mundo. Lo admiro, y quiero hablar con él. No veo cuál es tu pinche problema. Ambos se quedaron unos momentos en silencio, mirándose las caras. Memo parecía de verdad desesperado y Andrés tenía toda la pinta de venado faroleado en carretera. «Wow», dijo finalmente el más bajo de los dos. ¿Estás seguro de que Messi no te gusta en otro plan? Porque no mames, pareces puberto caprichudo en estos momentos. Y ya estás grandecito para esos pedos, ¿no? Guillermo parpadeó un par de veces y bajó los hombros y la mirada. Se quedó pensando un momento en las palabras de su amigo. Quizá tenía razón, quizá los nervios y toda la incertidumbre no era más que la traducción de un deseo, el que Messi se sintiera atraído por él de otra manera, y que se hubiera dado cuenta en cuanto supo que era virgen. Paco, como dije, ya estás bien ruco y es tu problema con quien sales y te metes. Ese no es mi pedo es que sueles ilusionarte bien rápido. ¿Te acuerdas del numerito con Nauer? Estabas bien enculado y cuando salió ese chisme de que el güero era gay casi saltas de la emoción y te le insinuaste bien cabrón. Te dolió la pinche caída, ¿no? Nomás te digo que no empieces a ver ese tipo de cosas con el Messi, y si al final de cuentas ese pendejo quiere algo contigo, exígele que sea claro desde el principio. Nomás para no tener que irte a sacar de un pinche bar mugriento después de la desilusión. Memo lo miró con mucha seriedad, tanto que Andrés tragó saliva. Sinceramente, compadre, ¿crees que Messi quiera algo así conmigo? No puedo asegurarlo, suspiró el más bajo. Solo sé que es muy raro que te llamara estando aquí. Vamos, todo el mundo sabe que nos llevó la chingada y nos regresamos para México en unos días, tal vez no quiera perder la oportunidad y para que nos hacemos pendejos, estás carita. Y ya sabes que no me gusta el chisme, pero también todo el mundo se lo comió cuando salieron esas fotos de él y el agüero bien juntitos. Y hablando de comer, no sé si viste cómo te miraba cuando escuchó que todavía usabas el culo solo para cagar, pero parecía querer comerte a ti. El de rizos asintió mientras se mordía un labio. Sí, él también lo pensó. Bueno, entonces estoy seguro de querer salir con él hoy. Veré qué quiere, a lo mejor solo pasamos una buena noche hablando de fútbol. Y seguiré tu consejo, no me haré idea alguna sobre sus intenciones hasta no hablar con él. ¿Y si quiere comerte? Memo sonrió un poquito. El auto en el que estaba sentado le ponía más nervioso de lo que imaginó, era uno bien lujoso y el chofer, aunque con toda la pinta de local, le había hablado en un perfecto español. Vaya eso de tener influencias de ese nivel,
pensó Guillermo mientras se retorcía las manos. Vamos, que él podía ser una estrella en México y algunas ciudades europeas, pero nombres como el de Lionel Messi eran sinónimo de opulencia en todo el mundo. Decidió confiar en su instinto y dejar que las cosas fluyeran sin fundirse el cerebro. Y era verdad que fuera lo que fuera, podría contar la anécdota de haber salido una noche con el mejor futbolista del mundo en otro plan que no fuera específicamente el fútbol, tal vez no a sus nietos porque dudaba seriamente tenerlos, pero sí a los nietos de su hermana o a sus ahijados. Llegamos, señor, escuchó la voz del chofer y miró hacia la calle para ver uno de los restaurantes más suntuosos que había visto en su vida. Tragó en seco y agradeció al chofer antes de salir por completo del auto. Una vez afuera, otro hombre le guió no por la puerta principal del lugar, sino que hicieron un desvío por la parte lateral, en donde una discreta puerta le fue abierta para que ingresara y subiera un tramo de escaleras. Eran privados, reconoció enseguida. Pequeñas habitaciones elegantes con vista hacia las calles de Doha, con mesas redondas y un pasillo que seguramente llevaba a un baño también privado. Memo se sintió aún más nervioso, porque no se había puesto a pensar que esto también podría ser malinterpretado por los meseros cataríes y acusarlos de algo que no pasaba. Sin embargo, cuando su guía se detuvo en el amplio pasillo y abrió una cortina pesada para indicarle que podía pasar, le sonreía con esa amabilidad típica de los prestadores de servicios. Su amigo, el señor Messi, le espera. Que tenga una buena cena, señor Ochoa, le dijo también en un buen español. Ok, entonces eran amigos para los cataríes que los atenderían. Agradeció con una sonrisa también formal y se adentró al privado solo para ver la espalda enfundada en un traje azul oscuro de Lionel Messi. Apenas dio un paso, y solo un segundo tuvo para salir huyendo de allí, y el mencionado se giró para verlo. Una enorme sonrisa se formó bajo su bien recortado bigote y barba poblada. Hola, Guille. El tono de su voz había salido suave, pero Memo lo entendió perfecto y sonrió de vuelta, le estaba comenzando a gustar ese gis en la voz ronca de Messi. A pesar de haber sido un primer encuentro esa noche bastante torpe por parte de los dos, la cena transcurrió bastante bien. Probaron platillos, hablaron de fútbol, de que lamentaban que México no hubiera pasado y de lo bonito que era Qatar, lástima por sus políticas retrógradas, coincidieron ambos. Y hubo un momento en que ambos olvidaron las muy extrañas circunstancias por las que estaban compartiendo una velada estupenda, porque se había convertido precisamente en eso. Guillermo se relajó bastante conociendo esa faceta del gran Messi fuera de las canchas, escuchando anécdotas y risas sinceras saliendo de su boca, porque mucha gente hablaba de la timidez y hasta introversión crónica en el astro argentino, pero nada de eso estaba saliendo a la luz, al menos no con él. Y Lionel descubrió que su tonta idealización no estaba tan fuera de lugar, porque Guille era encantador, respetuoso y educado. Había escuchado sobre la amabilidad mexicana, pero ser testigo de ella era muy diferente. Se estaban acoplando muy bien y entonces, mientras Memo sonreía y achicaba esos ojos tan bellos y resaltaban sus elegantes pómulos y sus rizos rebotaban adorablemente, posó inevitablemente la mirada en esos labios llenos. Y Memo se dio cuenta, por supuesto, porque su sonrisa se fue borrando poco a poco para mirar un poco confuso al otro. Creo que es muy relevante decir en este momento que me gustan los hombres, soltó de pronto el argentino dejando de mirar sus labios para mirar ahora sus ojos. Y si el mexicano hubiera estado bebiendo algo, seguramente ahora mismo estaría ahogándose en serio por la impresión. No, deja eso. Creo que es más relevante decir en este momento que me gustás vos, un montón. Memo alzó los hombros y tragó en seco, los nervios volviendo a él con todo su ímpetu. Andrés le había dicho que fuera directo y preguntara intenciones. Podía hacerlo, claro que sí. Era un hombre maduro y tenía que mostrar esa madurez. Aunque por dentro, tenía que reconocer, estaba gritando como Flanders con sus cortinas moradas. Hacía mucho que no salía en plan ligue con nadie, cuidaba mucho su carrera y los rumores siempre estaban a la orden del día, y aunque albergó la esperanza de que Messi le hubiera invitado a cenar en ese plan, no era lo mismo comprobarlo ahora. Sin embargo se armó de valor y no dejó de mirar los ojos de Lionel, eran tan bellos como sus facciones, era guapo, mucho. ¿Esto es por lo que escuchaste ese día en el vestidor? Sé que escuchaste, preguntó con suavidad, no supo si por los mismos cochinos nervios o por esa esperanza. ¿Qué sos Virgo? Sí, lo escuché. Y sí, debo admitirlo,
te deseo desde entonces. Pero no es solo eso, Guille, me gustas un montón desde hace años, me lo guardaba para mí pero ahora creo que es una oportunidad para, solo si vos querés, sin compromisos. Podría enseñarte algunas cosas. En realidad soy Cáncer, respondió Guillermo con una sonrisa. El ambiente se cortó horriblemente al ver la mueca de disgusto de Lionel, pero valió la pena y Memo soltó una carcajada. Estoy bromeando, se apresuró a decir cuando Lío comenzó a alejarse, lo tomó de la mano más cercana y la apretó. Sé lo que quieres decir. Y una parte de mí te estaría mentando la madre por pretender quitármelo Virgo como tú dices, pero la otra, la que está ganando en este momento, quiere que lo hagas, ante los ojos bien abiertos del otro. Memo sonrió suavemente. Somos adultos, y no me importaría que el mejor del mundo me muestre en qué más puede destacarse. Me estás dando la opción de aceptar, así que sí, acepto lo que quieras enseñarme, sin compromisos. Y al sentir la sonrisa y la rasposidad del contacto con sus labios, supo que estaba de acuerdo con esa parte de sí. No se había sentido listo nunca, pensó que nunca lo estaría. Pero esa sinceridad, esos labios cálidos que estaban probando los suyos y esa mano que ahora mismo se posaba en su mejilla para acariciar sutilmente sus rizos, estaba despertando ese libido que creyó dormido, ese deseo que pensó no sentiría por nadie en su futuro. Ya era hora, pensó. Podía y quería entregarse por completo a Lionel Messi. ¿Sin compromisos? No importaba, ya no. Quería sentir placer, y estuvo seguro cuando esa lengua pidió permiso para entrar en su boca. No dudó más y se dejó hacer. Messi era un trofeo que cualquiera querría tener, y ahora él era el afortunado. Capítulo 3. Tocando el paraíso. ¿Quién diría que era una verdad absoluta aquello de que el dinero y el poder podían comprar casi cualquier cosa? Y era jodido si se pensaba bien o de una manera más humanista. Pero era lo que había. Era lo que era y por el momento las reflexiones filosóficas sobre la humanidad y su relación con el poder eran no de menos. Porque solo bastó su aceptación para que Messi moviera todas las influencias para poder tener una suite en un hotel que solo los poderosos podían tener el lujo de reservar. Y claro, el argentino tenía bien planeada la noche, porque solamente hizo un par de llamadas y salieron del restaurante para encaminarse a lo que prometía ser una noche inolvidable. ¿Las leyes cataríes? Ajá, cualquier ley puede ser quebrantable si uno sabía moverse y tener los contactos adecuados. Guillermo estaba seguro de que ellos no eran los primeros ni serían los últimos en tener una cita que podría clasificarse como inmoral y digna de los peores castigos en un país como aquel. Hasta ahora habían sido discretos, tanto ellos como el personal del restaurante e incluso el chofer que había ido a recogerlo a la villa era el mismo que los había trasladado al hotel. Y ni siquiera tuvieron que pasar por recepción alguna ni ver a nadie más en el camino a la habitación. El elevador no los dejó en un pasillo, sino directamente en una suite que se abrió con una tarjeta que Lionel sacó del bolsillo interior de su saco. Y tal vez en otro momento y circunstancias, el mexicano se habría sentido muy incómodo con el hecho de que el otro hombre hubiera dado por sentado que aceptaría tener un encuentro sexual con él desde el primer momento, pero ahora mismo, en que las ansias comenzaban a carcomer porque la maldita tensión sexual podía hasta olerse, no le importó en absoluto. Estaba nervioso, eso era un hecho. Era un hecho también que el nerviosismo es una reacción primaria en vista de lo desconocido, así que dejó que las miradas oscuras que le había dado Messi durante el trayecto le pusieran casi en alerta, como una presa que mira frente a su cazador. Eso era ahora y desde que aceptó la cita desde el principio. No se tocaron en absoluto durante ese tiempo, no hasta que la puerta de la habitación se dio y ambos pudieron pisar la alfombra del lugar. Cuando la puerta de la suite se cerró solo pudo sentir su espalda chocar contra la pared y esas manos desesperadas desabotonando su saco. Su boca estaba siendo atacada con salvajes besos, y su barbilla raspada con esa barba y bigote. Se sentía bien, de hecho todo en ese momento se sentía bien. Era pura lujuria y lo único que Guillermo pudo hacer fue enredar sus brazos en el cuello del hombre más bajo. Ese hecho, el que Lionel fuera más bajo que él, no le impedía comerse su boca como si fuera un hombre hambriento en medio de la selva. Y no quería arruinarlo pensando que seguramente el otro estaba de puntillas para alcanzar su objetivo. En un momento dejó de pensar cuando al fin se separaron para respirar un poco y mirarse a los ojos. Oh sí, esa mirada oscura en el argentino seguía ahí, esa determinación del cazador versus presa. Solo que la presa quería ser cazada, por supuesto que sí.
Lionel le dio una sonrisa de lado y su mirada se suavizó un poco. Entonces rompió el contacto visual y miró a su alrededor, asintió como aprobando el lugar y sus ojos se posaron en la enorme cama justo en medio de la habitación. Entonces le tendió una mano, y Guillermo, aún intentando regular su respiración, la aceptó sin reparos y caminaron juntos hacia el lecho. Una vez ahí ambos se sentaron y se miraron sin hablar unos momentos. La luz era tenue y le daba a la habitación y a ellos mismos un suave tinte púrpura. ¿Cómo querés hacer esto, Guille?, preguntó Lionel rompiendo un poco la atmósfera, pero no fue incómodo para Memo. Si te soy sincero no tengo ni puta idea, se rió un poco el mexicano al contestar. No es que no haya estado en este tipo de situación antes. Me refiero a llegar a segunda base con mis exparejas, es solo que... Lionel le miró ladeando la cabeza y entrecerrando un poco los ojos cuando Guille se interrumpió y miró así a otro lado, como apenado. El leve rubor en sus mejillas se lo confirmó. ¿Te avergonzás?, preguntó seriamente. Guille suspiró pesadamente y siguió sin mirarlo a la cara. A veces. Es decir, para la mayoría de la gente saber que alguien de mi edad es virgen es ridículo. Me ha tocado la carrilla cuando soy un pendejazo y le cuento a alguien, rió con ironía. No voy a negar que me sorprendió saberlo, respondió Lionel intentando que Memo le mirara a los ojos, no lo logró. Pero creo que solo un pendejazo como vos decís se burlaría de algo como eso, se encogió de hombros cuando por fin el otro le miró a los ojos. Cada quien tiene una historia, y es muy suya. No voy a pedirte que me contes las razones, pero si estás arrepintiéndose de todo esto lo respeto. Te respeto, Guille. Y aunque no dejo de desearte, no tenés que sentirte obligado a nada. Entiendo que, si has dudado por años, esta situación sea re incómoda para vos. Apenas nos conocemos y yo estoy saltando a tu cuello como un pelotudo. Vos pensás que lo soy, ¿cierto? Se sinceró Lionel, porque a la luz del deseo y la lujuria el rostro inseguro de Guille en esos momentos le dio el golpe de realidad que necesitaba, estaba siendo un aprovechado. Guillermo no contestó enseguida. Le miró profundamente a los ojos y entonces sonrió sinceramente, esa bonita sonrisa que Lionel descubrió que le encantaba, sobre todo cuando era dedicada a él. El mexicano suspiró de nuevo, y como hiciera en el restaurante, le tomó la mano que tenía sobre la suave tela de la cama y la apretó. Siempre fui inseguro respecto al sexo, dijo Memo sincerándose de manera adorable, ruborizándose y tragando saliva. Primero fue mi carrera, luego hubo decepciones, y siempre me dije que no estaba listo. No eran mis parejas, era yo inventando excusas para algo que deseaba, pero no me atrevía a realizar. Alguien me dijo un día que tal vez era sexual, y lo pensé mucho y llegué a la conclusión de que no era eso. Era simplemente yo negándome a una cosa natural por el simple hecho de tener miedo, miedo de lo que soy y quienes me gustan. Y estoy diciendo puras tonterías, suspiró de nuevo. Pero, Lionel, como te dije hace rato, somos adultos y si tú me deseas, debes saber que pienso igual. Te deseo, y si voy a tener mi primera vez, no podría ser con alguien mejor que tú. Tómalo como un sentimiento muy egoísta de mi parte, y no pretendo hacerte sentir como un objeto o algo así, pero desde que me llamaste albergué una estúpida esperanza de que esta noche terminara conmigo hecho un desastre bajo tus manos. Y poder presumirme a mí mismo que fuiste tú quien rompió mis esquemas. Entonces, si no eres tú quien se está arrepintiendo, tomaré lo que me des. Ante las palabras y seguridad de Guillermo, Lionel se sintió en libertad de apretar de vuelta su mano, se acercó a darle un suave beso en los labios, uno casto. Era como sellar un acuerdo en el que ambos estaban satisfechos con las cláusulas. Sus manos se soltaron y las de Lionel se encargaron de quitar por completo el saco del mexicano sin prisas, todo sin dejar de mirarse a los ojos para descubrir que cada segundo se deseaban más. Guillermo se dejó hacer y permitió que Lionel también se deshiciera de su camisa y la botara al suelo junto al saco, y entonces fue empujado hacia la cama y sintió como esos labios y vello facial recorrían su quijada para bajar lentamente por su cuello. El argentino se había posado sobre él, cuán largo era, y seguía sintiéndose bien. Tenés que decirme si algo te incomoda, flaco, ¿lo prometés? Guillermo solo pudo atinar a asentir con un jadeo cuando esa voz dulce y ronca a la vez le susurró esas palabras en el oído, justo antes de sentir una mordidita en su lóbulo y luego la humedad de esa lengua lamiendo el mismo punto solo para bajar por debajo de su oreja, recorrer su cuello hasta llegar a sus clavículas, donde mordió de nuevo suavemente.
Quería morderse los labios para no jadear con cada encuentro de su piel ante una nueva caricia o lamida de Lionel, pero le fue completamente imposible cuando esa lengua se encontró con su pecho, y una mano cálida se posó sobre su costado haciendo un perfecto contraste con la frialdad de la cama. Tal y como Lionel Messi idealizó e imaginó, la piel de Guillermo era exquisita. Tal vez fuera el caro perfume que le recordaba a la lavanda, o simplemente el sabor natural del mexicano, y ese cuerpo bien trabajado, fibroso y fuerte que lo estaba excitando tanto como los suaves resoplidos que salían de esa boca maravillosa. Notaba que Guille todavía estaba un poco nervioso, sus manos apenas tocando su nuca y su espalda se lo decían. Necesitaba tenerlo en completa agitación para que se soltara, para que se entregara a esa pasión que lo estaba envolviendo por completo. Y no había desperdicio en su cometido, fue bajando hacia los abdominales, viendo con deleite que la respiración del mexicano era cada vez más errática. Depositó un suave beso justo debajo del ombligo, y entonces subió la mirada para encontrarse con los ojos nublados de Guille mirándolo de vuelta, su boca entreabierta para jalar más aire. Sería maravilloso ver más de esa piel acanelada. Ante el cautivador ceño fruncido en las pobladas cejas de Memo, Lionel se levantó por completo de la cama y acomodó al otro hasta que sus rizos tocaron la almohada. Le fascinó que Guille se dejara hacer como un muñequito, dejándole a él el rumbo que tomarían las cosas. No lo quería tan quieto y dócil, al menos no cuando sus cuerpos se unieran, pero por ahora esa actitud le estaba sentado de maravilla. Sin embargo, «¿Podés tocarme, Guille? Solo déjame deshacerme de lo que estorba», le susurró de nuevo al oído mientras depositaba un beso sobre el prominente pómulo del mexicano, este solo se mordió los labios y asintió apenas. Decidió que no lo desnudaría todavía, primero sería él. Primero le mostraría todo lo que podría tocar con esas manos grandes y dedos largos dignos de un arquero tan habilidoso. Lionel sabía que su cuerpo era atractivo, tal vez no tanto como el cuerpo perfecto que tenía frente a él en la cama, o al menos eso pensaba el que estaba devorando con los ojos ese pecho firme y trabajado abdomen. Mucha gente le decía lo rebueno que estaba, y quería que Guille le siguiera mirando atentamente, con esa mirada nublada enmarcada en traviesos rizos que se dispersaban por la almohada. Se quitó su propio blazer y desabotonó su camisa. Los dejó caer al suelo y pronto sus manos ya estaban en el cinturón que desató con prestanza. Se quitó los zapatos y cuando ya estaba a punto de bajar la cremallera de su pantalón, Guillermo se sentó de pronto en la cama sin dejar de mirarlo. Lionel se detuvo un poco, todavía con el temor de que el mexicano se arrepintiera en cualquier momento a pesar de su determinación, podía pasar. Pero se equivocó, porque Memo separó lentamente sus manos de la cremallera y él hizo el trabajo, tomó los costados de la tela con sus grandes manos y Lionel vio perfectamente que se estaba lamiendo los labios. Joder. Lionel sintió un espasmo en su miembro al imaginarse lo que Memo pretendía. Y esta vez no se equivocó, porque Guillermo tiró de sus pantalones y ropa interior de un jalón. El cambio de temperatura en su miembro hizo sisear al argentino, también los movimientos de las manos del rizado, porque esas manos grandes acariciaron primero sus caderas, luego bajaron un momento a sus muslos, y en un momento tocaron justo por encima de su vello púbico, solo para que al fin levantara la cabeza para mirarlo a los ojos. Como pidiéndole un permiso tácito cuando sus dedos rozaron la base de su miembro. Messi tragó en seco y asintió, de pronto tuvo que apretar los ojos y echar la cabeza hacia atrás, porque Guillermo podría ser virgen todavía, pero experiencia básica no le faltaba, y su pija fue rodeada por esa cálida boca solo para ser sacada casi enseguida. Debió gruñir ante ello, ya que Guille le miró de nuevo y sonrió inocentemente. Borró esa sonrisa de inmediato, sin embargo, y comenzó una tarea de succión que hizo que la espalda de Lionel se doblara unos momentos. Llevó una de sus manos a los rizos para al fin cumplir su fantasía de sentir la suavidad de estos, y sí, lo eran, pero la imagen de Guillermo haciéndole una felación fue abrumadora. No iba rápido, tampoco muy lento, era una perfecta sincronía que le hizo dudar de la total inocencia del mexicano ante el sexo. No se preguntó no obstante que tan lejos habría llegado con otras personas, pero sin duda esta parte no le era desconocida. Volvió a gruñir cuando la mano que había estado posada en su muslo superior recorrió su piel como una caricia solo para posarse en su glúteo izquierdo, apretarlo y mantenerlo allí como un apoyo para poder tragar mejor. El ruido que hacía Guille le estaba volviendo loco y casi gritó cuando éste lamió la punta con su lengua dando círculos de lo más placenteros, solo para recorrer lo largo de su falo y bajar hasta sus bolas para darles atención.
Guille, resopló Lionel jalando un poco los rizos, cosa que provocó que el mexicano soltara con un chasquido su miembro y volviera a alzar la cabeza para mirarlo. El brillo intenso en esos ojos marrones y la boca entreabierta, los gruesos labios hinchados y brillantes de saliva hicieron que la parte que todavía sostenían esas manos grandes se sacudiera sin su permiso. Guillermo pareció entender el lenguaje sin palabras, y dando una lamida extra, sin despegar sus ojos de la cara del argentino, al fin lo soltó para volver a recostarse en la cama tal y como Lionel lo había acomodado en un principio. Desde esa perspectiva, Messi pudo ver el bulto que sobresalía del pantalón de Guillermo, y tenía que resolver eso de inmediato. Con una sonrisa gatuna se apresuró a quitarse bien el estorbo que significaba la ropa y se apresuró a deshacerse de los zapatos y medias ajenas, para enseguida trepar a la cama hasta sentarse a horcajadas sobre los firmes muslos de Memo, lo suficiente para tener libre acceso al cinturón y pretina. El primero salió volando a alguna parte de la habitación, pero fue más cuidadoso con la pretina, desabotonando y jalando la cremallera con lentitud. Todo mientras su mano izquierda acariciaba la piel que ya estaba expuesta en el abdomen marcado, sintiendo el sutil sube y baja debido a la respiración agitada de su dueño. A pesar de su primer arrebato, Guillermo se volvió a dejar hacer sin meter las manos. Su espalda se arqueó un poquito mientras soltó un muy suave gemido cuando Lionel liberó el bulto solo de la primera capa de ropa, para acariciarlo por sobre la ropa interior. Tragó visiblemente cuando vio al otro agacharse a la altura perfecta para bajar su ropa interior y descubrir solamente el glandeo, el cual comenzó a lamer con tortuosa lentitud. El jadeo que salió de sus labios le avergonzó un poco y se mordió para no ser más ruidoso. No quería que Lionel se diera cuenta de que estaba destrozándolo con lo que estaba haciendo, menos cuando aún era el principio de su noche. No pasó mucho tiempo para que el argentino dejara de jugar y quitara al fin toda la ropa de Guille, dejándolo totalmente expuesto frente a él, y fue encantador verlo mover sus manos como intentando cubrirse la entrepierna, aunque no lo hizo totalmente quizás al bochorno que le provocaba actuar de esa manera. Para Lionel no era un problema, muy por el contrario, ver esos detalles en Guille le parecían retiernos y deseó poder tener la oportunidad de golpear a todo aquel que se hubiera burlado del mexicano debido a ello. Pero no había tiempo para pensar en hipotéticas venganzas, no cuando él tendría el privilegio de ver, tocar y sentir lo que nadie había podido. Así que lamiéndose los labios se recostó encima de Guillermo para poder juntar sus labios y poder sentir en toda su cúspide ese cuerpo atlético e impecable. Las manos que antes actuaban inseguras, ahora se posaban en su espalda por debajo de sus propios brazos, porque sentirse así, piel con piel, fue glorioso y la excitación que ambos sentían se hizo tangible. Pronto lo que ambos cuerpos demandaban fue cumplido, porque mientras Lionel fue bajando un poco para volver a saborear ese cuello sensible, sintió su miembro alinearse con el ajeno, así que se enfocó en frotarse contra la sensible piel morena para darse placer mutuamente, y lo estaba logrando porque se sentía estupendo y porque los gemidos de Guille se lo estaban comprobando, también el fuerte agarre en su espalda con la intención de restregarse más. En un momento el ambiente se volvió caliente, la temperatura subía y sus pieles comenzaron a transpirar. El suave ruido del tráfico habitual y la algarabía mundialista de las calles de Doha que apenas si se filtraban por la ventana de la habitación cuando llegaron, ahora había sido reemplazado por sus jadeos y gruñidos, por el chasquido de los labios argentinos marcando la piel mexicana. El rápido movimiento de sus caderas pronto se aceleró cuando Guillermo abrió las piernas para tener todavía mejor acceso a la pelvis de Lionel y en consecuencia bajó las manos que habían estado rasgando suavemente la blanca espalda para ponerlas en los glúteos y darles más empuje. Memo estaba en la gloria, no recordaba haber sentido esta clase de disfrute nunca. Alguna vez había fantaseado con hacer precisamente lo que estaba haciendo en ese momento, frotar su hombría contra otra le parecía muy excitante, pero el solo hecho de saber que esa otra era precisamente la de Messi era todavía mejor, todo mientras disfrutaba de los resuellos entre besos, lamidas y succiones que el argentino le regalaba a lo largo de su cuello, su manzana y sus clavículas. Estaba consciente de que toda esa atención que le brindaban los labios y dientes ajenos le dejaría como consecuencia tener que cubrirse las marcas que estaba seguro aparecerían muy pronto, pero no le importó en absoluto, no cuando comenzaba a ver estrellas cuando el movimiento se volvió más acelerado, y menos cuando se dio cuenta de que él también dejaría su huella en toda la parte trasera de esa piel lechosa. Porque ahora era adicto a tocar todo a su paso. Soltó un jadeo más ruidoso cuando la humedad facilitó el roce y la sensación se volvió más íntima, era como si quisieran fundirse uno contra el otro.
Y de pronto, después de un gruñido más profundo por parte de Lionel, este se separó estirando sus brazos dejando al mexicano con la protesta en la boca, y aunque dio un par de roces más, no continuó. ¿Por qué? Resopló Guillermo en un gemido inconforme, apretando esos brazos para intentar volver a lo que estaban haciendo hace un momento. Guille, no querés correrte todavía, nene, ni yo quiero que lo hagas. Déjame mostrarte más placer, respondió el argentino arrastrando un poco sus palabras, con ese acento que comenzaba a hacer mella en los sentidos, ya medio perdidos, del mexicano. Y aunque Memo quiso preguntar a qué más placer se refería, este no le dio tiempo. Bajó de nuevo por su cuerpo, regalando caricias cálidas con sus manos a través de sus costados, fogosos besos húmedos por sobre su piel dejando un rastro de saliva hasta que sopló por sobre su miembro, un aire frío en contraste con la temperatura que ahora sentía quemarle por dentro. Con las piernas aún abiertas de Guillermo, Lionel aprovechó para acariciar los firmes y grandes muslos, pensando que moriría feliz atrapado entre ellos, saboreando lo que ya tenía casi en la boca y que no quiso esperar más para probar pasando primero su lengua por el tronco tirante que se le ofrecía gustoso. La reacción del rizado no pudo ser mejor, encorvándose en la cama y tensando esos muslos mientras un fuerte bufido escapó de su boca, enseguida otro y otro y otro, porque Lionel le devolvía la felación con precisión, como el hombre experimentado que sabía dónde lamer y dónde tocar y en qué momento envolver su boca por completo en ese pedazo de carne palpitante, en qué momento tragarlo casi todo, y en qué momento ayudarse con su mano. No iba a durar. Memo lo sabía no solo por el hecho de no haber estado con alguien más que no fuera él mismo, y una página porno cualquiera, durante mucho tiempo, sino porque no había dimensionado lo que le provocaría tener a Messi entre sus piernas chupándosela como si tuviera allí la paleta más deliciosa del mundo. Era doblemente excitante saber que era ese hombre quien lo estaba volviendo loco. Ya no pudo ni quiso evitar que sus gemidos salieran cada vez más fuertes o que su pelvis se moviera cada vez más rápido para llegar a la culminación que sentía hormigueando en su bajo vientre mientras Lionel detenía un poco su movimiento con una mano, la otra ocupada ayudando a su boca a lograr ese objetivo. Estaba por venirse y aferró sus manos en las sábanas arrugándolas para no ponerlas en la cabeza del argentino y quizás lastimarlo, sentía también como los dedos de sus pies se doblaban ante tanto placer, y entonces gimió con un poco de dolor, porque Lionel había apretado la base y se detuvo. ¡Ah! Dios, no. ¿Por qué paraste?, dijo en un tono bastante suplicante y decepcionado. Lionel le miró sonriendo maliciosamente, lamió la punta otra vez y Memo alzó la cadera. Pero no lo soltó, era tortuoso. ¿Sabes que mucha gente me dice Dios? Nunca me ha gustado, dijo con la voz ronca y los labios rojos de tanto haberlos frotado en su piel, hasta ahora que lo escucho de vos, sentenció volviendo a burlarse de él y lamiendo una vez más esa punta roja. Presumido, dijo Guillermo entrecortadamente. Es una expresión, no te lo dije a ti. Pero si dejas de jugar y me dejas venírmelo consideraré. Las palabras mágicas, nene, sonrió de nuevo el argentino alzando una ceja y volviendo a darle un par de pequeñas lamidas a la punta aprisionada. Por favor, suplicó Guille sin dudarlo, bajando las cejas y fingiendo una voz vulnerable apenas susurrada. El corazón de Lionel casi estalla ante la imagen de Guille implorando de esa manera. Es que no podía con tanta ternura de ese hombre cuyos rulitos ya se estaban pegando a su frente. Era enigmático y encantador, y aunque sabía que estaba fingiendo esa carita de vulnerabilidad, no pudo sino obedecerlo. Mexicano imposible, refunfuñó con una sonrisa y volvió rápidamente a metérselo a la boca. Música para sus oídos cuando Guille volvió a gemir deleitado, lo que provocó que acelerara el ritmo tanto en su mano como en su boca, y cuando tragó casi hasta que su nariz tocó el también rizado vello del otro, escuchó el casi grito y sintió la contracción en su paladar. Se separó rápidamente para tomarlo con su mano y aprisionar la punta palpitante y atrapar lo más que pudiera de ese líquido que era expulsado a chorros mientras se deleitaba con la vista de Guille arqueando la espalda y apretando las sábanas. Y fue glorioso verlo en el éxtasis de su clímax, su propio miembro saltando ante tal estimulación visual y auditiva. ¿Dioses? Entre ellos el único dios erótico en ese momento era Guille, y el saber que él le había provocado tal estado lo hacían querer ser su feligrés eterno. Y quería más de Guille gimiendo, más de Guille suplicando con su cuerpo y sus palabras, más de Guille tocándolo desesperado, más de Guille con esa mueca orgásmica e intentando recuperar aire, más de Guille y su cuerpo caliente y perlado de sudor, simplemente más de Guille.
Abrió un poco más las gloriosas piernas que tenía frente a sí, y con el líquido atrapado en su mano, deslizó un par de dedos por el perineo del mexicano, haciendo que éste reaccionara cerrando un poco sus piernas. Uno de los dedos de Lionel rozó apenas el orificio estrecho que se moría por profanar cuando también fue apretado, subió la mirada para buscar la ajena y hacerle una pregunta tácita. Memo se lamió los labios y respiró profundo, abrió la boca pero no salió nada de ella. Si no estás listo todavía, Guille, no hay problema. No tiene que pasar esto si vos no querés, podemos divertirnos sin. Si quiero, respondió Memo en un arrebato que desconcertó un poco al argentino, carraspeó y habló más sereno, sí, yo, estoy listo. Solo dime qué hago, perdón por ser tan pendejo. Diablos, no quería verse tan inútil frente al argentino, y vamos, no era que no supiera absolutamente nada, pero era un cúmulo de sensaciones y estaba abriéndose a nuevas cosas y era, simplemente un idiota redomado. Lionel rió suavemente sin embargo y besó sonoramente el muslo más cercano que tenía. No te preocupes, Guille, déjamelo a mí y recuerda, si algo te incomoda lo soltás, ¿estamos? Memo asintió y cerró los ojos para dejarse llevar de nuevo. Al abrirlos descubrió que Lionel se había separado rápidamente y ahora se estaba moviendo a un costado de la cama, pasando justo por encima de él. Le miró con el ceño fruncido pero pronto comprendió cuando el argentino abrió uno de los cajones de la mesita de noche y sacó una caja de pañuelos húmedos, un frasco con dibujos y letras árabes, así como una tira de lo que a todas luces eran condones. El rizado tragó saliva y ya estaba imaginando que este lugar era precisamente como los tantos moteles que había en México, todos hechos para que la gente hiciera el delicioso con privacidad. Esperaba que no fuera exactamente como en esos moteles de México porque si había cámaras ocultas ya estaban muertos nomás no les habían avisado. La confianza en el rostro atractivo de Lionel le hizo dejar de pensar en esas cosas, pues este le sonrió y le dio un beso en la frente que casi le hace arrugar de nuevo las cejas, eso había sido muy lindo. Entonces el argentino volvió a posicionarse entre sus piernas mientras limpiaba un poco sus manos con un pañuelo húmedo, enseguida abrió el frasco de lo que obviamente era lubricante. Guillermo no perdía detalle de lo que hacía Lionel, pero alzó las cejas cuando este último frunció el ceño y lo miró a la cara. Soy repelotudo, dijo en un tono entre molesto y sorprendido, lo que hizo ver un poco tonto a los ojos de Memo, ya que aún sostenía el frasco en el aire, como si estuviera en pausa. ¿Por qué? Preguntó el rizado arrastrando las palabras. Ni siquiera te he preguntado si quieres que sea yo quien te meta la chota. Guau, te dicen Romeo, ¿verdad? Sonrió Guillermo. Esto es en serio, flaco. Yo ni en pedo me niego si quieres ser el activo, me preparo para vos y... Lionel, interrumpió Guillermo incorporándose un poco ayudándose de sus codos. Era muy raro ver al argentino entre sus piernas abiertas teniendo esta conversación. No me importaría metértela yo, de verdad. Pero siempre imaginé que sería el receptor cuando por fin, ya sabes, estuviera en donde estoy ahora. Hice la tarea antes de ir a verte y todo. Así que, si quieres prepararme como veo que es tu intención, solo hazlo. Se miraron un par de segundos fijamente y entonces sonrieron. Con eso bastó para que Guillermo volviera a acomodarse en la almohada y Lionel quitara el sello del frasco, aunque no lo utilizó enseguida. Se acomodó mejor entre las piernas de Guille, y miró ese agujero. Se le hizo agua a la boca y no dudó más en rozar con su lengua, cosa que hizo respingar al mexicano, pero no escuchó ninguna queja así que siguió con su tarea de comerse esa entrada que poco a poco cedía ante su boca. Ok, si Memo dijera que eso era lo más cómodo del mundo, estaría mintiendo con descaro. Era embarazoso, pero no se atrevió a decir nada porque no quería seguir interrumpiendo el momento. Era como cortar una atmósfera perfecta y tener que empezar de nuevo. Además, ya no era tan embarazoso, es más, comenzaba a sentirse un poco bien. Oh, la punta de la lengua de Lionel danzaba circularmente por su... Oh, Dios. Ya no solamente no era embarazoso ni se sentía un poco bien, comenzaba a sentirse más que bien. La atmósfera volvió a formarse cuando comenzó a jadear otra vez. Sí, era sensible, se sentía bien. Oh, sí. Guillermo arqueó la espalda de nuevo y soltó un gemido tan grave que Lionel sonrió de pura satisfacción todavía con la cara pegada al mexicano. Todo en Guille parecía ser perfecto, así que decidió por fin prepararlo para lo que sería sin duda la cereza en el pastel.
Así que ahora sí abrió el frasco de lubricante y embadurnó sus dedos índice y medio. Guille siseó ante el fresco contacto cuando el argentino introdujo el dedo medio, la otra mano la tenía sobre el muslo interno del rizado, tanto para apoyarse a sí mismo como para impedir que el otro cerrara las piernas en un impulso. Una vez que su dedo medio se deslizaba dentro y afuera con mucha facilidad, Lionel introdujo también el índice y fue dando movimientos circulares para relajar el esfínter de Guille. Era preparación básica, realmente no habría gran incomodidad hasta que esos dedos no fueran reemplazados por su pija, pero necesitaba relajar al mexicano y darle una idea de lo que sentiría al tener algo dentro que en teoría era para sacar y no para recibir. Había placer en ello, eso era indiscutible, así que intentó demostrárselo cuando hundió mucho más su dedo medio y lo dobló un poco dentro de él para dar con su próstata, un par de estocadas y la encontró. Lo supo cuando Memo jadeó dejando la boca abierta y su pelvis volvió a elevarse como en un impulso eléctrico. Lionel sonrió triunfante y repitió el movimiento un par de veces, sabía que podría lograr que Guille se volviera a correr solamente con esa estimulación, su miembro ya estaba levantándose otra vez, pero él también necesitaba ya un poco de acción. Sacó sus dedos sin prestar atención a la protesta salida de los labios de Guillermo. Volvió a verter una muy generosa cantidad de lubricante en sus dedos para mojar todavía más al mexicano, tenía que asegurarse de que fuera lo menos doloroso para él, sobre todo siendo la primera vez. Entonces abrió el condón y lo desenrolló en sí mismo, ni siquiera se había dado cuenta de que estaba tan duro, no hasta que sintió la necesidad urgente de follarse a Guille en cuanto embadurnó también con mucho lubricante su pija ya más que lista. «Pásame una almohada, nene», susurró posándose sobre el cuerpo del mexicano. Guille obedeció enseguida y aunque, notó Lionel, su cuerpo parecía temblar de nervios otra vez, se aseguró de relajarlo regalándole besos por su pecho y cuello. Con la almohada ya a su alcance, el argentino la posicionó bajo la espalda baja del otro, eso le facilitaría la tarea. Guillermo por su parte deseaba parar ese temblor que lo estaba asaltado. Ya no sabía si eran los nervios nuevamente al realizar que estaba a punto de dejar su sempiterna virginidad para siempre o era la excitación que lo estaba abrumando. Tal vez eran las dos cosas. De todas formas, recibió de buen agrado la sensación de la fresca almohada bajo su espalda y también el cuerpo caliente que se posaba sobre él para darle besos, lamidas y mordiditas que le hacían sentir muy bien. Pronto Lano se incorporó para tomar ambas piernas de Guille, subirlas lo suficiente para acomodarlas en sus costados y volver a bajar apoyándose con un brazo, tomar su mimebro enfundado y lubricante y alinearlo en la entrada. Se miraron profundamente por unos instantes directamente a los ojos, y por fin Guillermo abrió la boca en un ligero jadeo cuando algo mucho más grande que los dedos del argentino comenzó a invadir su entrada. Intentó relajarse lo más que pudo, porque la sensación era sumamente extraña, pero hasta el momento no era del todo incómoda. Entonces un ardor comenzó a invadirlo allá abajo, sin embargo, no era tan doloroso, era eso, ardía, pero no quemaba. Dolió hasta que con una estocada firme toda la longitud de Lionel estuvo dentro de él, así que no pudo evitar apretar con sus manos los hombros del otro y soltar un sonoro quejido. Lionel no se movió por un momento, disfrutando de la mueca en el bonito rostro de Guille, las cejas fruncidas, los ojos apretados y la boca entreabierta en una mueca casi tortuosa. Por eso había elegido esta posición, para ver la cara ajena y saber cómo moverse con sus reacciones, además era una de las más cómodas para ambos por la diferencia de estaturas. «Decime cuando estés listo, Guille», susurró bajando su otro brazo hasta tener los dos a los costados del mexicano, quien ante el movimiento alzó más las piernas hasta apretarlas en sus caderas. Memo tragó saliva y abrió los ojos llorosos por la intromisión, pero asintió con firmeza y le dio el pase libre a Lionel para que comenzara un suave vaivén dentro de él. Al principio fue un poco lioso, porque seguía siendo extraño tener algo adentro, pero hasta ahora no había sido más doloroso de lo que él consideraba normal. La sensación fue cambiando conforme Lionel se movía un poco más rápido, entonces comenzó a sentir que era agradable. Entonces, en un momento, el argentino dio movimientos circulares como queriendo encontrar algo dentro de él. Y vaya que lo encontró, tocó ese punto que había alcanzado anteriormente con sus dedos y... «Dios, sí. Es ahí». Gimió fuertemente aferrándose a la espalda ajena. Lionel sonrió triunfante al encontrar de nuevo la próstata de Guille, no dudó en estimularla y se sintió bendecido al ver esas expresiones en el otro, jadeando, gimiendo y gritando por más. Aceleró el vaivén y entonces cerró los ojos para concentrarse ahora en los sonidos que ambos hacían,
él gruñendo y Guille gimiendo en total éxtasis. La cama comenzó también a crujir sin ser escandalosa, tal como debía ser. Porque a pesar de la diferencia de alturas y complexiones, sus cuerpos parecían estar acoplándose perfectamente a ese momento, ese donde él, Lionel Messi, estaba siendo dueño de la virginidad de Guillermo Ochoa, el hombre que le gustaba desde hace mucho tiempo y que había estado deseando con egoísta pretensión. El sudor que apareció en la piel canela solo incrementó su deseo y su propio placer, así que Lionel apresuró todavía más las embestidas y deseó todavía más de Guille. Solo un poco más, solo lo que podía obtener al tenerlo así bajo su merced en medio de la pasión y la lujuria. Así que bajó más su cuerpo hasta alcanzar los labios ajenos. Besó con ímpetu, con hambre, y Guille le correspondía en medio de gemidos y lloriqueos de placer. Cuando se separó un poco vio como el mexicano alzaba un brazo hasta alcanzar la almohada bajo sus rizos y la apretó con fuerza a la par que apretaba también sus dientes y un par de lágrimas bajaban de sus ojos. Fue suficiente, aquella imagen tan erótica en Guillermo lo estaba sobrepasando, atravesando todos sus límites, volviéndolo loco. Y las embestidas fueron más rápidas y más directas hacia ese punto dulce, de pronto sintió el miembro ajeno golpeando su bajo vientre, Guille estaba a punto de volverse a correr. Era el cielo, Lionel estaba tocando el paraíso con las manos y con todo su cuerpo. Ya eran un lío cuando el argentino sintió esa abrumadora sensación antes del orgasmo justo en su bajo vientre. El cosquilleo satisfactorio y placentero que le hicieron enterrarse aún más en Guille, más rápido, más. Y un casi bramido salió de su boca cuando al fin se corrió sin salir del otro, los espasmos contrajeron sus músculos mientras escuchaba el más lindo gemido. Creía que no podría volver a respirar con normalidad, pero intentó jalar todo el aire que pudo mientras salía rápidamente de Guillermo y se recostaba sobre él para besar esa boca pecaminosa que había soltado esas malas palabras que él apenas entendía de la jerga mexicana, no sin olvidar el miembro ajeno que comenzó a acariciar para que se corriera ya y sentir esa exclamación en sus propios labios. Y lo hizo, Guille se corrió de nuevo y el casi grito fue silenciado cuando Lionel hundió su lengua en esa boca, esta vez las cuerdas blancas saltando hasta sus pechos mientras sus cuerpos se estremecían a la par. Una vez regulando un poco su respiración, Lionel se quitó rápidamente el condón y lo botó fuera de la cama, para enseguida acostarse sobre el amplio pecho de Guillermo y descansar un poco con la increíble sensación de escuchar ese latir a todo galope, el sube y baja de ese cuerpo, y los leves jadeos que aún salían de la boca del mexicano, intentando recuperarse como él. Y entonces el argentino sintió esos brazos fuertes rodearlo con suavidad, como si fuera un peluche que el otro necesitaba para dominarse de nuevo. Esa acción provocó que subiera un poquito para acariciar los rizos húmedos, limpiar con sus dedos el rastro de lágrimas en las mejillas ajenas y besar cálidamente esa boca. Un beso entregado que a los dos les supo diferente, porque ya no había lujuria en sí misma, había algo más y ambos lo sabían, pero ninguno mencionó. Se quedaron así abrazados sin saber cuánto tiempo, solo contemplándose y regalándose caricias casi fantasmales uno al otro. Un pesado suspiro salió de los labios de Guillermo y Lionel abrió los ojos para alzar el rostro y mirarlo. Arrepentido, preguntó con una leve sonrisa, como queriendo sonar seguro aunque ahora mismo la pregunta le sabía sincera a sí mismo. ¿Guille estaría arrepentido, decepcionado, no satisfecho? La sonrisa que le devolvió le aseguró que no era así. No, fue genial. Mucho diría yo, respondió con un leve rubor, doblemente adorable a los ojos de Lionel. Pero debo volver a la villa. Está bien, asintió el argentino, supongo que no querrás responder preguntas incómodas. Guillermo asintió con pesar. Me gustaría. A mí también, interrumpió Lionel adivinando el rumbo de la conversación que ahora no podían tener. Hablaremos después. Si vos querés, me encantaría repetir, alguna otra vez. Por supuesto, sonrió Guillermo. Se ducharon por separado y se vistieron de nuevo alisando las arrugas que se habían formado en sus ropas. Guillermo se tapó bien el cuello aunque si uno miraba bien, las marcas de la habilidosa boca de Lionel podrían distinguirse. Este le preguntó 1000 veces si estaba bien, si no había dolor o mucha incomodidad, pero Guille negó una y 1000 veces, asegurando que se sentía bien, que todo estaba bien. El leve cojeo que hacía al caminar le hizo sentir culpable, pero el mexicano le acalló y tranquilizó recordándole que eso era normal, y lo hizo con un beso que le supo a algo más que solo venido de una pareja sexual sin compromiso.
Porque ese había sido el trato tácito, cierto, sin compromisos. Lo que sintió al ver bajar del auto y alejarse a Guillermo Ochoa a media madrugada en la desierta villa del Cimaisma, concentración del Tri, solo podía interpretarlo como un inmenso vacío en el pecho y un hueco en el corazón. Y tenía que deshacerse de ello, porque él se quedaría y Guille se marcharía en un par de días. Lionel Messi había tocado el cielo, pero ese cielo se estaba nublando y lo estaba dejando caer, y dolería, lo sabía más que bien. Capítulo 4. A las puertas del cielo. La provincia de Salerno en Italia era un paraíso tangible, las mañanas eran ruidosas por la actividad de sus pocos habitantes y el despertar de una vida portuaria. Por las tardes podían escucharse risas de viejos contando anécdotas, mujeres trabajadoras o haciendo mercado, risotadas de niños corriendo hacia el mar o jugando por las calles empedradas de una rica tradición. Al anochecer volvían a escucharse las campanas de la bella catedral con sus puertas bizantinas y su altar de mármol. Y cuando el cielo se ennegrecía por completo, las estrellas brillaban de una manera hermosa, la luna en cualquiera de sus fases imponente en un cielo nocturno que Guillermo jamás había visto en su país natal. Y no era que no amara México con su caos y su urbanidad, o que no hubiera disfrutado mucho las vistas de los países que había visitado a lo largo de su vida, pero ahora la tranquila pasividad del rumor de mar, de las casitas y las calles que invitaban a hacer un viaje en el tiempo y de la gente risueña y amable que ahora eran sus vecinos, no le provocaba más que sonreír. Sabía de sobra que su sonrisa era nostálgica, porque ahora ese sentimiento albergaba la mayoría de sus emociones. La nostalgia de abandonar México una vez más, de alejarse de su familia y amigos más queridos para seguir buscando oportunidades que ni toda la magia y belleza de un lugar le podían quitar. Pero ahí estaba, viendo desde el balcón de su nuevo hogar la preciosa vista al mar y suspirando por nostalgia pura y dura. Y no era solamente por lo que había dejado del otro lado del charco, que ya era mucho, la comodidad de un sueldo considerable en el equipo de sus amores, la incertidumbre de haber llegado a uno que no era ni de lejos tan importante y por lo que ya había constatado, no muy bueno en estrategia futbolística. Si bien había sido consciente de que el equipo italiano con el que firmó después del Mundial era de media tabla, no se imaginó que se desesperaría por la flaqueza mental de sus compañeros. Eran buenos, eran profesionales, pero había algo que parecía darles flojera a la hora de pisar el estadio a enfrentar a sus rivales. Mucha gente en México le criticó por su decisión, hasta su mismo club. Pero en México parecían no entender que el jugador tenía que salir de su zona de confort, que tenían que salir del país para no acostumbrarse a la comodidad de estar en un equipo de renombre, con sueldos exorbitantes y de tan poca exigencia. Así era como se formaban los cracks, a base de sacrificios, sudor, sangre y lágrimas para escalar a la cima personal y profesional. Él mismo, a pesar de todo lo que su nombre significaba en el argot del deporte más popular del mundo, no se sentía un crack. Por eso discutió con su promotor y su gente las propuestas que había recibido de Europa para jugar en la élite del fútbol. La Serie A, decidió, sería su destino de cara al Mundial del 2026. Quería terminar su carrera en el América, por supuesto, pero faltaba tiempo para seguir fogueándose y poner una dulce cereza en el pastel, su sexto Mundial. No era garantía que estuviera allí, así que tenía la obligación de seguir demostrando porque mucha gente lo llamaba el mejor portero en la historia de México y callar esas burlas de aquellos que lo llamaban sobrevalorado. No lo hacía al final del día por los demás, era por él mismo, por saber que al menos en ese ámbito de su vida había entregado absolutamente todo. Solo en ese ámbito de su vida, porque en lo personal se sentía un fracasado de ligas mayores. Mientras la brisa fresca se encontraba con su rostro y su pelo, Guillermo cerró los ojos y se reprochó mentalmente seguir pensando en aquella noche en un hotel lujoso y de clientela dudosa en Qatar. Se reprochó el no poder controlar la sensación de su cuerpo al recordar aquellas manos en su piel, aquellas marcas de dientes, las palabras susurradas, las sonrisas, la huella de una entrega que había significado demasiado para él. Se reprochó el ser incapaz de pronunciar en voz alta de nuevo aquel nombre que ahora estaba en la boca de todo el mundo. Lionel Messi había sido campeón junto a su selección demostrando que había nacido para ser el mejor. Guillermo sonrió entonces al recordar la emoción al verlo levantar la tan ansiada copa, la inmensa alegría que transmitía ese rostro atractivo a través de la televisión. La modesta pero sincera felicitación que él mismo le había enviado por el celular y la nula respuesta que recibió después de ello.
Después de aquella noche hacía más de 2 meses se habían mensajeado ante la imposibilidad de verse de nuevo en tierras cataríes. Lionel tenía entrenamientos, compromisos que no le dejaban casi respirar para concentrarse en lo que verdaderamente debía hacerlo, seguir escalando para ser digno de tocar la cima. Sin embargo, había sido dulce aquella corta interacción, porque el argentino le había preguntado de nuevo en sus mensajes si estaba bien, si seguía sin arrepentirse, solo para que Memo le respondiera que todo estaba bien, sin arrepentimientos. El día que la selección mexicana tomó el charter a España para tomar el vuelo comercial a México, Lionel le había deseado buen viaje, y él correspondió deseándole toda la suerte en la justa mundialista, aunque sabía que no necesitaría suerte si ya tenía el talento. El truco no existe cuando existe la magia, y eso era Messi en el campo, magia pura. Después sus mensajes fueron cada vez menos respondidos, eran solo palabras de aliento ante el siguiente encuentro que tendría Argentina, sin mayores pretensiones, y las respuestas escuetas agradeciéndole. Guillermo se preguntó entonces si el arrepentimiento no sería de parte de Messi. Tal vez. Procuró no quemarse la cabeza con ello, porque si no era arrepentimiento, quizás sí era la normal indiferencia ante lo que ambos acordaron esa noche, sin compromiso. No había nada que sentir y albergar después de ello. Y Guillermo lo tuvo que realizar y aceptar como lo que era y punto. Sin embargo, también era consciente de que ese encuentro, que bien pudo significar nada para alguien como Lionel, para él había significado más de lo que hubiera querido o de lo que simplemente se había propuesto. Había dejado de ser virgen con Lionel Messi. Pudo dejar de serlo mucho antes y con otras gentes, otras que tampoco significaran mucho para él. El asunto es que él mismo permitió que fuera con la estrella del fútbol, pensando ilusamente que algo tan íntimo podría minimizarse si era con alguien a quien admiraba profundamente. Un acostón, el acostón, y ya, como le dijo a Andrés cuando éste le asaltó para pedirle si no detalles, si el chisme superficial de si lo había hecho con Messi. Ante su amigo Guillermo había actuado con esa misma indiferencia que ahora le daba Lionel, solo dijo que sí, que regresaba a México desvirgado. Hicieron bromas y todo fue tan ligero en ese momento que ahora mismo le dolía de verdad. Porque dejó de autoengañarse una vez que todo el ajetreo del nuevo contrato firmado, la despedida del América, de su familia, de su país y de su rutina había pasado. Porque aquella noche había significado mucho para él, porque maldita su memoria que no podía olvidar cada puto detalle de esa entrega. Y maldito el que la había vuelto a cagar y se había ilusionado de nuevo. Sabía que ese quemante sentimiento pasaría, que la distancia y el alejarse de todo y de todos ayudaría sin duda, solo que era un poco difícil porque veía la cara y el nombre de Lionel por todos lados, porque a donde fuera que iba y se hablaba de su profesión, no faltaba alguien que hablara del equipo campeón y del GOAT de su medio. Con un suspiro abrió los ojos y volvió a la soledad de su departamento. Tendría 2 días libres de entrenamiento y pensaba aprovecharlos para visitar más profundamente el puerto. No había podido ir a la playa en el tiempo que tenía allí debido a las pruebas físicas, la mudanza, los entrenamientos, entrevistas locales y los partidos, por supuesto. Así que se levantaría con el alba, iría a la catedral solo porque le parecía muy bella y le gustaba la paz que encontraba allí, compraría un par de empanadas de prosciutto e mozzarella en Da Salvatore, restaurancito que se volvió su favorito enseguida, y marcharía a la playa. Tal vez nadar un poco le ayudaría a que las olas se llevaran su nostalgia y lavaran sus recuerdos. ¿Nuevamente suspirando pelo mexicano? Lionel frunció el ceño profundamente y apagó la pantalla de su móvil en un rápido movimiento, giró la cabeza para ver a sus espaldas a Neymar cruzado de brazos y mirándolo con su sonrisa traviesa. Se levantó de la banca y guardó el dispositivo en su maleta deportiva para terminar de vestirse y seguir fingiendo que no escuchó ni entendió lo que dijo el brasileño, ni que había estado mirando a Guille en el uniforme amarillo de su nuevo equipo. «Ah, vamos, cara. Não é a primeira vez que te pego ansiando por ele. Habla en cristiano, ¿querés, boludo?» Está bien, sonrió el moreno apaciguadoramente. Solo digo que últimamente estás muy gruñón, 3 grincheux, como dicen aquí. Y es porque no has dejado de suspirar por el mexicano. El argentino le dio una severa mirada de advertencia a Neymar, y es que sus compañeros ya estaban saliendo de las duchas post-entrenamiento, ya no eran los únicos en el vestidor. Entonces recordó la primera vez que fue testigo de palabras dichas con toda la indiscreción del mundo, había sido en un vestidor de un estadio catarí meses atrás, había sido.
De pronto le dolió el corazón, y debió reflejarlo en su cara porque Neymar borró su sonrisa y le tomó de un brazo para sacarlo del vestidor. Lionel se dejó llevar ahora con esa pesadez en el pecho que se le había instalado desde que vio a Guille irse de su lado aquella noche. Había comenzado como una espinita, como esas que sabes que están allí pero que no molestan. Luego el nulo malestar fue reemplazado por adrenalina, emoción y el más profundo éxtasis cuando pudo levantar la Copa del Mundo y le dio a su patria un motivo más para estar orgulloso. Y entonces, desde entonces la espinita sí que se volvió molesta y parecía crecer más y más hasta sentir ahora que le oprimía todo el pecho, porque cuando cogió esa copa y festejó con sus compañeros y amigos, se dio cuenta de que él estaba solo, no había pareja con la cual besar la copa, con la que compartir íntimamente un triunfo como ese. Se había ido a dormir solo, y soñó y pensó que podría haber compartido ese momento de gloria con cierto mexicano adorable y guapo, que éste le regalara una de esas sonrisas que le doblaban las rodillas. ¿Y qué había hecho? Cagarla. Cagarla porque dejó de responder los mensajes de Guille como el cobarde más boludo de todos los tiempos simplemente porque se dijo que no quería seguir alimentando sus propias fantasías y albergar esperanzas vanas. Si se había sentido aprovechado cuando invitó a Guille para arrebatarle su virginidad, ahora comprobaba que también era un egoísta cagón y su castigo había sido no poder olvidar esa sonrisa, esa voz profunda, ese cuerpo perfecto, esos rulitos suaves, esa piel caliente y esa entrega total. Bateu forte en voce, Hein. Quiero decir, que te pegó duro, escuchó a Ney a su lado, mientras caminaban un poco por la cancha de entrenamiento en el Camp des Loge. Por favor, che, no me rompas las pelotas, suspiró con cansancio el argentino. No era que Ney hubiera sido una rotunda espina en el costado con el tema, pero si se daba la oportunidad o lo atrapaba en la luna o viendo como un pelotudo el móvil, sabía que saldría el nombre de Guille. Y es que había sido así que su amigo brasileño había descubierto su hermoso secreto, viéndolo embobado mirando noticias de la carrera del mexicano y al calor de unas copas le soltó la sopa, no todo evidentemente, solo que había tenido una aventura en Qatar. Ney no había sido el único a quien contó su experiencia, también le había contado al Kun cuando le pilló remelancólico durante sus vacaciones en Argentina antes de volver a Francia. Y ambos le habían dicho lo mismo, búscalo. Si fuera tan sencillo como eso lo haría. Claro, dijo que podrían repetirlo y ambos estuvieron de acuerdo, solo que si repetía probablemente no querría soltarlo nunca más, y no estaba seguro de que Guille pensara lo mismo. Yo lo único que sé de ese homén bonito es que es determinado. Algún día le anotaré un gol, te lo apuesto. Lionel sonrió, Ney todavía quería venganza por todos los goles que Guille le había frustrado en la cancha. ¿Es muy ambicioso decir que lo extraño?, preguntó el argentino en voz baja, como una pregunta retórica. Sí, cara, lo es. ¿Pero no has conseguido lo que tienes por esa misma ambición? Como dices Bose, si no arriesgas no ganas. Así que toma un vuelo a Italia y búscalo. Es mejor arrepentirse de lo que haces que de lo que no haces. Estaba atardeciendo y el cielo se tornó de un maravilloso tono dorado que le dio una vista espectacular, solo por eso valía la pena todo lo que dejó, pensó en un momento cursi. Resopló ante su propia ridiculez y salió del mar para ya vestirse y volver a su departamento, desde allí también poder ver la belleza de Salerno. Por alguna razón la playa estaba solitaria, solo algunas personas podían distinguirse a lo lejos jugando con niños en la arena. Le había dicho que no era temporada alta, obviamente, era invierno. Y aunque por las noches hacía un frío que llegaba a calar los huesos, por las mañanas y tardes el sol calentaba lo suficiente el mar para que no fuera una experiencia congelante sumergirse unos momentos. Claro, la baja temperatura le abofeteó con un escalofrío cuando salió del agua y se dirigió a paso rápido hasta donde había dejado su mochila. Guillermo se frotaba los brazos mientras caminaba suplicando porque su toalla fuera mágica y volara hasta él en ese momento, pero se detuvo en seco cuando vio una figura junto a su mochila, un ladrón, tal vez, que el primer mundo tampoco estaba exento de la delincuencia. El hombre llevaba puesto un conjunto deportivo y la capucha de la sudadera cubría su rostro, las manos dentro de los bolsillos y la actitud relajada no le agregaron confianza a la visión sin embargo. Decidido, Guillermo retomó sus pasos y si tenía que pelear semidesnudo en una solitaria playa italiana, lo haría. Nunca le habían temblado las piernas para guardar su integridad y defenderse a golpes si era necesario.
Pero entonces, mientras más se acercaba y veía mejor al hombre de pie junto a sus cosas, comenzó a sentir su corazón acelerarse de manera suntuosa. El otro hombre lo miró entonces, y sacó las manos de sus bolsillos, se quitó la capucha rápidamente y se agachó a recoger la toalla junto a la mochila para acercarse a él trotando. «Repelotudo que sos», exclamó mientras se acercaba a Guillermo, que no supo en qué momento volvió a detenerse, sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo. Ese acento, esa estatura, ese porte no podían ser de Lionel, inquirió con un hilo de voz una vez el otro llegó a su encuentro y comenzaba a desdoblar la toalla para pasarla por su espalda y frotarla para secarlo. «Hace frío, Guillermo. ¿Querés matarte de una hipotermia fulminante? Tan gil que sos». El mexicano se quedó estático mientras veía los esfuerzos de Lionel Messi por secarle la espalda y los brazos, su rostro en un profundo ceño fruncido y sin mirarlo a la cara todavía, refunfuñando por el frío y el ahí casi desnudo. Reaccionó cuando la toalla fue pasada por su pecho y él mismo la tomó para seguir la tarea, no sin mirar todavía sorprendido al otro hombre. «¿Qué haces aquí?», preguntó ahora sí con aplomo, y quizás había sonado rudo, era simplemente que no lo podía creer. ¿Se había muerto ahogado o congelado en el agua y no se había dado cuenta? Lionel detuvo sus movimientos y soltó la toalla para alzar la vista y ahora sin mirarlo a los ojos, su ceño fruncido desapareció y Memo pudo distinguir un deje de tristeza en ese rostro tan bonito. «Perdóname, che», suspiró el argentino suavizando la voz. «Llegué a Salerno hace un par de horas y pregunté en dónde te quedabas. Me dieron la ubicación y cuando no te encontré una señora reamable me dijo que le habías dicho que vendrías a la playa, a esta playa. Pude haberte esperado allá, pero quería verte». Memo no contestó enseguida, se mordió los labios y alzó las cejas todavía con incredulidad. «Si querías verme solo tenías que llamar», «Sabes que respondería, yo sí lo haría», dijo al fin con la misma suavidad, reprochándole sutilmente, o no tanto, su actitud. Lionel suspiró pesadamente y se pasó una mano por la cara. «Mira, soy un cara de alfajor, un boludo esférico, eso ya lo sé. Pero quería verte y disculparme en persona por no haber respondido a tus últimos mensajes». Guillermo frunció el ceño y luego se largó a reír el muy cabrón. «¿Un boludo esférico? ¿Eso qué significa?», preguntó entre risas mientras se secaba los rizos. «La concha de la lora, Guillermo», estalló Lionel alzando los brazos, «significa que soy un boludo por donde se mire, ¿viste? Y lo soy más por venir con buenas intenciones y vos solamente te ríes como el pelotudo que sos». «Espera», dejó de reír el mexicano, ahora mirándolo con curiosidad, «¿no es arriesgado para ti venir a buscarme y que todo el mundo se dé cuenta? No eres la persona más desconocida en estos momentos, campeón». Lionel boqueó un momento y soltó un gruñido de frustración. «Por la cocha de Dios, me estás rompiendo el orto, ¿verdad?». Guillermo se puso serio entonces. «Ese fuiste tú». «¿En serio, Lionel? ¿Puedes ser sincero y decirme la verdadera razón para venir hasta acá y hacerme tener un microinfarto pensando que robarías mis cosas?», dijo agachándose y sacando su propio conjunto deportivo de su mochila. «¿Tengo pinta de malandro?», inquirió el argentino poniéndose en jarras. «No lo sé, tú dime», respondió Guillermo arrastrando las palabras y agudizando la voz. «Ese es un puto meme, Guillermo. Deja de romperme las pelotas y mejor dime que me ande a la mierda y no te siga molestando». Memo se rió en voz baja y se vistió rápidamente. Cuando se levantó ya con su toalla guardada en su mochila cerrada, miró a Lionel que parecía a punto de estallar, estaba rojo y lo miraba desafiante. «Desearía poder decirte que te andes a la mierda, como dices. Pero no puedo, si estoy pendejeando es mi forma de sacarme el nerviosismo que me provocas. Porque no puedo creer que hayas venido hasta aquí, a una playa desierta de un pueblo de Italia para disculparte por algo que no tienes que disculparte. Creo que dejamos muy claro que lo que pasó entre nosotros en Qatar fue sin compromisos, tú lo dejaste más que claro cuando dejaste de responder. ¿Sabes qué es lo peor?», agregó posando un largo dedo en el pecho del hombre más bajo, «que no te culpo de absolutamente nada, Lionel Messi, me culpo a mí por sentirme una completa basura por tu actitud. Por creer que podía pasar algo más porque soy un imbécil y lo sigo siendo ahora mismo intentando que me caiga el 20 del por qué dejaste París con la única intención de verme. Así que sé claro, ¿vienes solamente a disculparte por algo tonto en primer lugar o vienes a pedirme una repetición de aquella noche, o vienes a
Vengo a conquistarte, boludo, interrumpió casi gritando el argentino. Entonces ambos se quedaron como idiotas. El dedo acusador de Guillermo bajó pesadamente y Lionel terminó apretando los ojos por un momento. Quería decirlo, pero no pensó que lo diría tan abruptamente, no pudo evitarlo sin embargo cuando Guille, en medio de su loca diatriba se había confesado también al decir que creía que podía pasar algo más entre ellos. Esa fue la razón por la que no respondí más, habló de nuevo el argentino, dispuesto a todo en esa playa italiana mientras el aire frío les mecía los cabellos y el sol terminaba de meterse, mientras miraba los ojos almendrados y brillantes, las cejas pobladas fruncidas, los apetitosos labios entreabiertos por la sorpresa, todo enmarcado en esos rulitos fantásticos aún húmedos. Porque cada día mientras me rompía las piernas para darle a Argentina la Copa del Mundo, lo único que esperaba al llegar a mi habitación era ver tus mensajes y sonreír como un gil, y luego soñar con vos y con tu cuerpo. Y me dio mucho miedo, Guille, cuando la primera noche que pasé como campeón deseé que pudieras decirme todas esas palabras bonitas de frente y en mi cama. Y luego me reventé la cesera repitiendo hasta creerme que tú no podías sentir lo mismo. Y estoy aquí, en una playa de un pueblo italiano para verte porque me cago en Diego si voy a arrepentirme todos los días pensando en el que hubiera pasado si, suspiró cansado. Te quite tu virginidad, pero vos me quitarse la tranquilidad con tu perfección, Guille. Yo no soy perfect. Para mí sí, interrumpió Lionel. Lo sos hasta ahora, pero si querés mostrarme que no lo sos y aún así enamorarme también de tus imperfecciones, no me escucharás quejarme, ¿viste? Guillermo tragó visiblemente pero no despegó la mirada de los ojos sinceros de Lionel. Se sentía tan abrumado en esos momentos y tan ridículamente especial. En un arrebato de esos locos que tenía, tomó ambas mejillas de Lionel y lo besó primero en los labios, esperando una respuesta física que confirmara las palabras dichas. Y no tardó en suceder, porque el astro argentino aprisionó su cintura y respondió el tímido beso hasta convertirlo en algo más pasional, en algo que a ambos les recordó esa noche en un hotel de Doha hacía poco más de 2 meses. Y ambos se estremecieron y profundizaron el beso en un nuevo trato, luchar por amarse. Cuando rompieron el beso juntaron sus frentes, Memo agachándose un poquito y Lionel alzándose también un poquito. Sonrieron así pegados por un momento que les supo a eternidad. Hasta que suspiraron al unísono y se separaron para mirarse a los ojos. ¿Somos idiotas?, preguntó Lionel divertido. Lo somos, confirmó Guillermo. Entonces, ¿quieres venir conmigo y quedarte a cenar y hablar de lo idiotas que somos? Me sobró una empanada de prosciutto en mozzarella, podemos compartirla. Lionel sonrió ampliamente y luego frunció el ceño otra vez. ¿Empanada de pros, qué? Jamón y queso, se encogió de hombros el mexicano. Además mi bañador sigue mojado y quiero quitarme la sal de la piel. ¿Puedo ayudarte con eso? Por supuesto. Se rieron un momento y luego Guillermo se colocó su mochila al hombro, con su mano libre tomó la mano de Lionel y caminaron por la playa hasta perderse por las pintorescas y bonitas calles de Salerno. ¿Cómo conseguiste que no te siguiera una horda de fanáticos en todo tu viaje desde París hasta acá? Pensé que había quedado claro que puedo lograr muchas cosas, nene. Soy Lionel Messi, el GOAT del fútbol y campeón del mundo. Presumido. Mexicano imposible. Chaparro. ¿Puedo llamarte Chaparro? Es un apodo cariñoso y pues, sí lo eres. No me rompas las pelotas, Guille. No aseguro nada, porque voy a querer esa repetición esta noche. Te voy a romper el orto también. No me escucharás quejarme, ¿viste? Fin. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.